Nacemos y hasta que morimos, algo se va transformando en nosotros. Somos como un crisol de alquimia que permite la transformación de unos elementos. Mutamos constantemente a través del entorno, a través de los ingredientes y componentes del laboratorio. Siempre mutamos a través de un motor que nos impulsa dentro, algo muy íntimo, y también a través del medio que nos envuelve y a través de los demás seres humanos. Aprendemos y procesamos cada cosa nueva, o bien transformamos cada cosa vieja y sabida en algo diferente, en algo que nos hace distintos de lo que éramos antes, simplemente porque ahora lo vemos mejor, o porque lo observamos de una forma más amplia, o simplemente nos transformamos porque ahora hay más ingredientes en el proceso alquímico y la sinergia de la fórmula es más rica, por tanto el cambio es más evidente. Este aprendizaje nos moldea, nos perfecciona, nos transforma en algo más sabio de mejor calidad. Esa gran transformación de la vida humana es un proceso perfectivo que lo llamamos evolución. El mayor elemento alquímico y transformador jamás encontrado en la vida son las emociones. Las emociones parecen ser el catalizador necesario e imprescindible del gran proceso evolutivo. El fenómeno de tener emociones es mucho más complejo de lo que aparenta. Es completamente dinámico y constante, es provocador y retador. Es inevitable e irreversible. Es muy interesante ver lo que la palabra emoción significa. Movimiento o impulso. Emoción es algo que nos mueve. Es energía en acción. Viene del latín emotio, que significa aquello que nos mueve hacia. ¿Pero hacia dónde? Esa es la gran pregunta. Las emociones nos mueven, nos remueven, nos conmueven, nos llevan o conducen hacia esa transformación o proceso perfectivo. Nos llevan siempre hacia un lugar nuevo. Es gracias a las emociones por lo que tomamos decisiones y creamos pensamientos y moldeamos nuestra voluntad. Son ellas las alquimistas, las causantes de la mutación y del cambio. Pero no podemos poner las emociones en el cajón de lo sobrante y la inteligencia en el cajón de las cosas apreciadas. Las emociones son las que nos moldean la inteligencia y el alma, y siempre nos conducen a pensar y actuar de una forma u otra. Las distintas emociones, especialmente el saber procesarlas, es lo que moldea nuestra calidad de pensamientos, y es así como se va moldeando nuestra esencia espiritual o la calidad de nuestra alma. Existe una inseparabilidad esencial entre nuestra capacidad de emocionarnos y nuestro razonamiento. Las emociones son capacidades que forman parte de nuestro talento innato, como la lógica y los pensamientos. Pero además de emociones no racionales, también tenemos los sentimientos, así como también tenemos los instintos. Aunque todos ellos son elementos distintivos de nuestra alquimia o laboratorio interior. Todos constatamos que coexisten estas dos cualidades humanas, pensamiento y emoción, y están unidas en una intensa complicidad, pero quizá no sabemos suficientemente que las emociones, como los pensamientos, son habilidades y cualidades que pueden ser moldeadas, entrenadas, desarrolladas y educadas. Todo se puede muscular. Cualquier comportamiento nuestro se puede educar, entrenar, activar o desactivar. Pero nada se puede entrenar a fondo si no conocemos su naturaleza. Con los músculos y tendones ocurre lo mismo. Es mejor que los conozcas bien para convertirlos en fuertes y sanos, y no provocarte un daño físico cuando entrenas el cuerpo. Con las emociones ocurre lo mismo, es mejor conocerlas y saber cómo funcionan.
Una emoción la podemos vivir de forma inteligente y sernos útil, o podemos ser una víctima de ella. Una emoción la podemos vivir de forma inteligente y sernos útil, o podemos ser una víctima de ella. Nuestro cerebro tiene de forma inherente una enorme capacidad plástica y moldeable que debemos aprender a entrenar y madurar. La neuroplasticidad es un hecho bien comprobado pero poco entrenado. Tenemos la capacidad de aprender a facilitar pensamientos, ideas y actos mediante las emociones percibidas. Podemos aprender a comprender las emociones de los demás, es decir, mediante nuestras emociones también aprendemos a empatizar. Son dos aspectos que siempre van de la mano, pensar y sentir. Establecer una separación entre pensamiento y sentimiento no favorece en nada la adaptación al medio y el equilibrio psicológico, sino todo lo contrario. Incluso muy a menudo esta separación conlleva consecuencias muy patológicas, psicológica e internamente, pero también tiene consecuencias sociales. Sin sentimientos y emociones, todas las decisiones que tomamos, aunque puedan parecer muy lógicas, podrían ser las que menos convienen a nuestro ser, entendido como un ente vivo, consciente, un ser en constante evolución y expansión. Tal vez a la humanidad le ha llegado ya el momento de salir de la ignorancia emocional para convertirla en sabiduría o destreza emocional. Es necesario establecer la diferencia existente entre emoción y sentimiento. Una emoción es algo pasajero, algo que nos mueve y se activa dentro. Es algo que percibimos de forma temporal, una reacción, un estado de ánimo que dura poco tiempo. Sin embargo, un sentimiento es algo más arraigado, es como una emoción que te inunda y perdura, que se instala y se asienta, hasta formar parte de ti. Los sentimientos, ya sean de odio o de amor, son algo que sientes habitualmente, algo que convive en ti, algo que ya forma parte de tu persona. Las emociones tal vez sean las precursoras de los sentimientos, y son ellas las provocadoras de ese amor-odio que nos suscita cada cosa, persona o hecho inevitablemente. Son las sensaciones emocionales las que te obligan a decidir si aquello lo acoges o lo rechazas, si lo perpetúas o lo ignoras, si lo necesitas para tu camino o lo desechas. Las emociones espontáneas son las precursoras de los sentimientos internos más estables o perdurables. Por ser pasajeras, las emociones no son menos importantes que los sentimientos. Convivimos con las dos cosas y las dos son legítimas, intrínsecas y necesarias. Posiblemente los sentimientos no existirían sin las emociones que nos conmueven. Fijémonos en la típica frase: cuando vi aquello me emocioné, me ericé, me saltaron las lágrimas. Es decir, te movilizó, tocó una fibra en ti, incluso activó la segregación de ciertas hormonas o fluidos. Las emociones siempre nos mueven y provocan cambios inmediatos. Pero cuando aquello que tanto te emocionó ha tocado una fibra sensible de tu ser, entonces es como si lo quisieras perpetuar, lo deseas repetir, lo acoges en tu seno, te gusta esa emoción, le abres la puerta y permites que viva y perviva en ti. Entonces es cuando se va transformando en un sentimiento. En este caso es un sentimiento de amor. Sin embargo, también tenemos emociones desagradables, y muchas. Pongamos por caso una emoción de miedo. Cuando aquello que te da miedo, inseguridad o terror con sus consecuentes reacciones y derivaciones, paralización, temblor, estancamiento, frialdad, alejamiento, estrés, aquella emoción momentánea de miedo a alguien o algo se va convirtiendo en un sentimiento de desconfianza, en un estancamiento de tu energía, en un encharcamiento de tus líquidos, y con ese miedo permanente uno se convierte en una persona desconfiada, frágil, cobarde y temerosa ante cualquier reto o circunstancia nueva de la vida, seamos niños, adolescentes o mayores. El miedo o la desconfianza como sentimiento es muy distinto de un temor momentáneo,
o una emoción que nos pone en alerta para ser más prudente y poder prevenir algo traumático. Lo más interesante de las emociones, tanto si las vemos como precursoras de los sentimientos, como si las analizamos por sí solas, es que son moldeables. Toda nuestra capacidad emotiva es totalmente educable y moldeable. Es transformable en algo interesante y evolutivo, en algo constructivo y productivo. Las emociones son experiencias y facultades plásticas de nuestro ser, como también es moldeable la inteligencia. Un nuevo concepto, procedente de la neurociencia actual, es la plasticidad que tiene nuestro cerebro para adaptar cada input que le llega, cada experiencia, cada dato, cada emoción, cada información, y esa gran neuroplasticidad le permite moldear o cambiar una tendencia o una inercia, le permite a uno adaptarse a un entorno, lo conduce a cambiar y transformarse en un ser de mayor calidad. Hace ya más de 150 años un psicólogo vaticinó la neuroplasticidad cerebral, aunque su idea fue ignorada por sus homónimos. Fue en 1890 cuando William James escribió en su libro Principios de Psicología: la materia orgánica, especialmente el tejido nervioso, parece dotado de un extraordinario grado de plasticidad. No fue hasta pasada casi una centuria que eso se demostró científicamente. Sin embargo, todos podemos experimentar ese fenómeno, tanto con nuestras emociones como con nuestros pensamientos. Del uso y entreno de nuestra neuroplasticidad depende la sabiduría emocional y la plenitud psicoanímica. Cada emoción es un elemento provocador de reacciones, así que la emoción nos pide siempre una respuesta. Y esta respuesta puede ser modulada, medida, sentida en coherencia, incluso puede ser pensada y sopesada según tu fuero interno, tu ética innata, tus valores, y también puede ser regulada según tu análisis lógico y tu voluntad. La gran rapidez de las emociones temporales es quizás lo que más nos desconcierta, y esa inmediatez nos puede hacer pensar que es algo irremediable, irreversible, incambiable. Sin embargo, esa rapidez con la que se mueve una emoción es algo modulable. Su fugacidad es perceptible, es natural y controlable. Es algo que todos vivimos realmente o inesperadamente, pero que siempre se puede dirigir mediante otras facultades que también posee todo ser humano, como son la voluntad, el pensamiento, la observación, la disciplina, la atención plena, o la facultad de estar enfocado y centrado en eso que nos ocurre tan a menudo: sentir, emocionarnos y conmovernos. La alianza existente entre emociones y sentimientos se extiende aún más allá al observar la cantidad de veces que confundimos una emoción con un instinto. Los instintos humanos generalmente están asociados casi siempre a la supervivencia. Son aún más rápidos que las emociones. Es por esa razón que a veces se confunde un instinto con una emoción. Uno de los instintos más evidentes proceden del binomio miedo-prudencia, como el miedo a perder la vida, el miedo a que se aniquile nuestra experiencia vital, nuestra supervivencia, o el miedo a una pérdida, una muerte, o simplemente el miedo a no ser aceptado por tu entorno vital. Las reacciones instintivas tienen un tinte más denso, más terrenal, más ancestral o primitivo. Una emoción es más sutil que un instinto vital. Richard Davidson, en su obra El perfil emocional de tu cerebro, explica ese aspecto único y especial de la complejidad psicológica de cada uno, definiéndolo así: del mismo modo que cada uno de nosotros tiene una huella dactilar única, también cada persona posee una forma personal y exclusiva de sentir y reaccionar a cuanto le ocurre.
un perfil emocional individualizado que forma parte de lo que somos y nos diferencia de los demás. Un perfil constituido por el modo en que nos enfrentamos a la adversidad, la actitud frente a la que encaramos la vida, la intuición social, la autoconciencia, la sensibilidad al contexto y la atención hacia lo que realizamos. Un perfil que nos hace quienes somos. Conocer esta particularidad personal, nuestra huella dactilar psicológica, hoy se hace imprescindible tanto a nivel personal como profesional, como en el plano anímico y evolutivo. Al mismo tiempo, este autoconocimiento y autoeducación nos proporciona una tremenda paz interior. Poder percibir y observar lo que sentimos por dentro es muy tranquilizador, muy reparador. Tan solo el hecho de poder percibirlo ya calma. Es decir, si uno está movido, pero en realidad no sabe lo que está sintiendo, ni qué le ha provocado aquella emoción, o qué instinto se ha activado en él, si uno no sabe lo que siente, pues se queda en un estado de perturbación muy patológico. No se puede procesar algo que no se percibe bien, algo que no se distingue ni se identifica. Saber explorar tus emociones es un paso evolutivo muy importante, y saber expresarlas solo se dará si antes se ha observado e identificado. Por tanto, hoy es de extrema necesidad educar nuestra sensibilidad para ver y reconocer una emoción, en lugar de negarla, ignorarla o reprimirla, algo que desgraciadamente también tenemos muy entrenado socialmente. Aprender a percibir y a identificar bien cada emoción, cada reacción instintiva o cada sentimiento es básico para la educación y maduración psicológica y anímica. Básicamente por una razón de mucho peso. Justo cuando identificamos una emoción se desvanece o se aclara. Cada reacción emocional, al comprenderla, se va aclarando su significado y su valor, se va diluyendo la confusión, y es entonces cuando podemos percibir que algo por dentro se ordena y se siente que algo importante se armoniza en el interior de tu ser. Un espejo, cualquier espejo, no es nada más que un cristal cubierto o tintado por detrás de tal forma que por la otra cara refleja fielmente lo que hay enfrente. Reflejar es devolver la imagen, representarla tal cual es. El famoso efecto espejo dentro del mundo de la psicología se refiere a esto. Cualquier cosa, persona o hecho que tenemos ante nosotros nos devuelve una imagen de algo que tenemos dentro. Si fuera un accidente o una catástrofe, aquel hecho representa también algo catastrófico o caótico dentro nuestro. Si no, no estarías ahí, en el lugar de los hechos. Pero si es algo precioso y placentero, o una persona excelente, también aquello refleja algo maravilloso que tienes dentro de ti, reconocido o no, pero el espejo te lo ha mostrado. Entre los seres humanos, en nuestra convivencia cotidiana, todos y cada uno de nosotros hacemos de espejo de los demás. Todas y cada una de nuestras relaciones tienen el poder de recordarnos algunas partes nuestras, activas o desactivas, presentes u olvidadas, creativas o rutinarias, sanas o enfermas, pero son partes de nuestra esencia y potencialidad. En el fondo, ese fenómeno no es solo psicología, es pura espiritualidad, ya que se refiere realmente a que somos uno, un importante principio metafísico y espiritual. Nos ayuda a entender que estamos en red, que hay un hilo común entre todos nosotros, que somos procedentes de la misma fuente, y que todos tenemos una amplia miríada de múltiples posibilidades y de realidades, de potenciales y talentos. Por ejemplo, si tú ves o hablas con una persona con un trastorno psicótico y justo está en medio de una crisis diciendo cosas incoherentes, lo más fácil es pensar que aquello nada tiene que ver conmigo. Nos decimos, no puede ser que el psicótico me haga de espejo de algo que también está en mí. Y pensamos algo así, como yo no soy psicótica. Si este personaje está roto por dentro, es contradictorio o ambivalente,
viviendo dos realidades al mismo tiempo, ¿estás seguro que no te refleja algo? ¿Tu corazón nunca te ha dicho algo, pero tu razón te dice exactamente lo contrario? El espejo te muestra cierto grado de contradicción o rompimiento interno tuyo, aunque no se manifieste de la misma manera, eso está claro. De hecho, solo te refleja el título del tema pendiente, no la película entera. Otra cosa es el cómo lo expresa el paciente y qué grado de psicosis o problema tiene. Pero lo que es seguro es que algo de su división interior también está en ti. Si no fuera así, no estaría delante, ni siquiera se habrían cruzado en el camino. La completa coherencia es muy difícil de asumir en cada acto, palabra o pensamiento que tengamos. Así que todos tenemos contradicciones, y es interesante reconocerlas también. En este caso, la red o la inteligencia del universo te pone por delante un espejo para poder ver tu aspecto contradictorio, ambivalente o quizá también psicótico. Otro ejemplo, te cruzas, ves o hablas con alguien muy informal, muy bohemio, muy libre pensador, muy desapegado. Posiblemente te está reflejando tu propio exceso de formalismo, tu apego a las leyes preestablecidas, tu falta de criterio propio, tus miedos, o tu falta de naturalidad y espontaneidad. Pero en ese cruzarse del camino, tú también le estás reflejando a él una falta de orden en su proceso, falta de estabilidad, de estructura, o de formalismo que tal vez le haga falta a su vida bohemia, y él ahora necesita verlo reflejado en ti, por eso se cruzan. Solo se trata de tener en cuenta este fenómeno del reflejo en todo momento, de saber emplear ese mecanismo, esa trama, esa gran red de interconexión, una trama energética y anímica que tiene muchas funciones. ¿Y cuál es la función más importante de esa red de conexión? Es la de ayudarnos a crecer, de posibilitar el conocernos. Nos ayuda a transformarnos, a trascendernos. Somos espejos, pero no lo sabemos. O quizás sí que lo sabemos, porque lo hemos leído 1000 veces, pero es un concepto que tal vez está en modo teoría, y no lo practicamos a conciencia. El fenómeno es, concretamente, observar qué es lo que tú reflejas a otros y qué es lo que los demás reflejan de ti. Recordemos las palabras de Edith Wharton. Hay dos maneras de difundir la luz: ser tú la lámpara que la emite o ser el espejo que la refleja. El ser humano es muy complejo, lo sabemos, porque más allá del cuerpo visible, está compuesto simultáneamente de dos grandes realidades evidentes: nuestra esencia y nuestra personalidad. Le llamaremos personalidad en vez de ego por la carga negativa que tiene esa palabra, que popularmente se asocia a egoísmo. Y también denominaremos al alma o al espíritu como nuestra esencia. Pero definamos en muy pocas palabras esos dos conceptos del que tanto se ha escrito. La esencia es lo innato en el hombre y la personalidad es lo adquirido. La personalidad puede ser modificada, puede ir cambiando con el tiempo. Siempre está sujeta al paso del tiempo y a las circunstancias. La esencia es infinita e intrínseca. No se puede cambiar o moldear tan fácilmente como la personalidad egoica. Esas dos realidades existenciales, ego y alma, conviven en nosotros durante toda la vida, desde el primero hasta el último día, y habitan en el cuerpo. Ese pack entero es nuestra huella y nuestra presencia en el mundo. Cuando hablamos de esencia, algunos prefieren llamarlo conciencia, también nos referimos a los valores innatos, al potencial, al tono natural, frecuencia o campo energético de cada uno. Por ejemplo, alguien que por naturaleza tiene una facultad artística concreta o un gran oído musical, o una facilidad para hablar muchas lenguas, o una clara capacidad de escuchar, de comunicar y empatizar, o una gran capacidad de cálculo y abstracción, o una gran agilidad en bailes o deportes,
Todo eso son cosas que proceden de nuestra esencia. Son cualidades innatas, facultades naturales, fortalezas, potenciales de base. Siempre es algo que nos sale solo, que nos sale fácil. Algo que es natural en cada uno. En realidad, con estos ejemplos, estamos hablando de las inteligencias múltiples, un concepto de neurociencia que está muy de moda. Por el contrario, nuestra personalidad, en realidad, se podría definir como todo lo aprendido, aunque muy a menudo sea aprendido o adquirido inconscientemente o por pura imitación. Nuestra personalidad es un cúmulo de aprendizaje e influencias recibidas. Son nuestros gustos y aversiones, nuestros hábitos y mimesis. Son las etiquetas y las creencias. Es todo lo que hemos ido adquiriendo desde que nacimos. No es realmente nuestro color o tono innato, es solo una pintura superficial. Un barniz teñido de 1000 influencias. Padres, escuelas, país, ideas, adquiridas paulatinamente desde el nacimiento o incluso desde la etapa prenatal. Lo más interesante es que la personalidad es más educable que el alma. De hecho, son moldeables los dos aspectos, esencia y personalidad, pero uno depende del otro. La personalidad, ese personaje que procede de todo lo aprendido, es susceptible de seguir aprendiendo cosas, de renovarse y reciclarse, con el fin de corregir malos hábitos, aversiones, patrones enfermizos, etc. Podemos ir moldeando nuestra personalidad en especial para estar más saludables psicoenergéticamente, para sentirnos más en paz con nosotros mismos, para ser más coherentes con nuestra esencia, con nuestra divinidad. Eso desde luego requiere un gran trabajo de autoconocimiento, un discernimiento claro de lo que no queremos ser y requiere sobre todo una determinada voluntad de cambio. Al ir moldeando nuestra personalidad, al tiempo que vamos modificando nuestro ego o personaje, vamos adquiriendo más cualidades o potencialidades, tal vez más bondad, lucidez, amorosidad, y todo eso es exactamente lo que luego pervive y se instala en nuestra esencia. Es decir, al educar nuestra personalidad de forma natural, educamos y transformamos a nuestra alma o esencia espiritual. La amplificamos, la expandimos, le damos más valores, más calidad. Educar, moldear y transformar el ego es el único medio por el cual amplificamos los valores y la calidad de nuestra alma. El ego y el cuerpo son vehículos, realidades pasajeras para moldear el alma. No obstante, para reeducar nuestra personalidad en aspectos más positivos o menos enfermizos, es muy necesario reconocer y atender a cada una de las emociones que nos provocan ese cambio. Conocerse a sí mismo fue uno de los principios de base de la antigua psicología. No podemos ignorar o reprimir nuestras emociones. Son completamente necesarias y muy útiles, tan útil como lo es el raciocinio. Recordemos que emoción significa movimiento, cambios, pasos, no estancarse, avanzar. Cambio es renovación y transformación. Nada cambia sin movimiento o desplazamiento. La personalidad, así como el cuerpo, son tan necesarios para el desarrollo del hombre como su esencia o alma. Somos un pack de 3 componentes que siempre van juntos, cuerpo, ego y alma. Pero igual que la materia tiene sus leyes, también la personalidad, las relaciones y la psicología también tienen sus propias leyes y mecanismos específicos. Podríamos establecer un orden jerárquico de las 3 realidades existenciales a nivel de importancia o sutilidad. En primer lugar estaría la esencia, nuestro espíritu único, alma o divinidad peculiar. En segundo lugar estaría nuestro tipo de personalidad, nuestras cualidades, defectos, en tránsito de transformación constante. Y en tercer lugar estaría el cuerpo y su molde energético, cuerpo etérico o bioeléctrico,
con sus instintos vitales, que es la realidad de nuestra materia densa. Es decir, tenemos un organismo visible en el cual se aloja nuestro ego y poseemos esa alma que también habita, entre comillas, en nuestro cuerpo. La confusión de esa jerarquía, confundir el lugar del director del alma y dar rienda suelta a los deseos de la personalidad o a los dictados del cuerpo, procede de confundir algo clave. ¿A quién le damos la prioridad? ¿Al ego o al alma? Y la confusión también procede de la falta de autoconocimiento y de observación. Recordemos que esa falta de conocimiento de nosotros mismos ha aumentado mucho hace pocos siglos, exactamente desde que a partir del siglo XIX le dimos más importancia a la razón y a la materia que a los sentimientos y a las emociones. Cada una de las tres realidades de nuestra persona tiene sus funciones específicas, de la misma manera que necesitamos saber algo de nuestro cuerpo y el funcionamiento de sus órganos. Para tener una buena salud, también necesitamos conocer la calidad de nuestras emociones, el mecanismo de los sentimientos que se instalan a partir de ellas, y necesitamos asimismo observar nuestros pensamientos, razonamientos, ideas e intenciones. Además, así podremos ver también cómo manejamos todo ello en nuestras relaciones con otros seres sensibles, que a su vez, como individuos, también tienen esas tres realidades en constante funcionamiento. Las emociones son una realidad energética, existen y vibran, y por este simple hecho, que son energía en movimiento, tienen una carga eléctrica o una polaridad. Encontrar los aspectos positivos o transformables de nuestras emociones incómodas o negativas es algo que siempre ocurre de forma natural. Además, ver lo positivo de ellas siempre es lo que provoca más paz a las personas, más asertividad, más beneficios. Primero vamos a describir las emociones que nos perturban e incomodan y luego las benéficas y saludables. Emociones perturbadoras y actitudes derivadas. Apego. Deseo, ansiedad por tener algo, preocupación, esperar logros, impulsividad, fijación, querer perpetuar algo, posesividad, evadir los cambios, impaciencia, irritabilidad, hiperreflexión. Ira. Cólera, odio, rencor, hostilidad, enfado, furia, enojo, violencia, asco, miedo a la agresión, repulsión, irritabilidad, mal genio, violencia, fiereza, delirio, exasperación, enfurecimiento. Orgullo, arrogancia, soberbia, prepotencia, impertinencia, vanidad, elitismo, despotismo, alarde, ostentación, menosprecio, presunción, pedantería, engreimiento, empaque, pretensión. Envidia, celos, comparación, rivalidad, rabia, resentimiento, desdén, enojo, humillación, enjuiciamiento, ofensividad, mortificación, rivalidad dentera. Avaricia, ambición, codicia, egoísmo, avidez, lujuria, obsesión, tacañería, humillación, extravagancia, menosprecio, desconsideración, mezquindad, usura, afán. Culpa, pena, vergüenza, remordimiento, negligencia, arrepentimiento, mortificación, victimización. Ignorancia, opacidad mental, ineptitud, desinformación, incultura, miedo a la responsabilidad, vagancia, olvido, oscurantismo, mentira, cobardía, atraso, barbarie, rudeza, no saber que no sabes. Emociones sanas o positivas y expresiones derivadas. Compasión, generosidad, desapego, liberación, perdón, caridad, bondad, soltura,
autonomía, altruismo, piedad, desinterés, humanidad. Felicidad, alegría, humor, alivio, deleite, dicha, diversión, placidez, éxtasis, bienestar, regodeo, tranquilidad, despreocupación, desahogo. Gratitud, reconocimiento, lealtad, humildad, tolerancia, permisividad, sencillez, respuesta, correspondencia, agradecimiento, valentía, congratulación. Bondad, amabilidad, gentileza, benignidad, altruismo, ternura, caridad, devoción, sensibilidad, tenacidad, benevolencia, aceptación, flexibilidad. Fraternidad, hermandad, reconocimiento, lealtad, honradez, concordia, cariño, gozo en compartir y en repartir, solidaridad, unidad, amistad, adhesión, afecto. Satisfacción, gozo, plenitud, contentamiento, agrado, dicha, admiración, asombro, deleite, complacencia, euforia, entusiasmo, pasión, aprecio, conformidad, contento. Ecuanimidad, discernimiento, imparcialidad, honestidad, moralidad, equidad, justicia, responsabilidad, legitimidad, rectitud, valentía, concienciación. Las emociones condicionan, pero no determinan. Todas esas palabras, sentimientos y emociones descritas son muchas, sin embargo son expresiones bien reales y vividas a diario. Así que siempre estamos percibiendo en el aire todas esas energías de las emociones y sensaciones. Todas y cada una de las emociones son legítimas y necesarias. Pero cada emoción, por incómoda que sea, la tenemos que poder gestionar. Así que toda esa gran gama emocional nos puede parecer mucho, pero es realmente la amplitud y la riqueza de nuestra experiencia. Adquirir destreza emocional implica observarlas todas, no solo algunas. Sin embargo, no nos podemos quedar con la primera lista de emociones perturbadoras. También tenemos la segunda lista, las reacciones sanas o emociones benéficas, pues todas ellas también son potenciales y cosas que percibimos a diario y nos mueven o conducen hacia la evolución como personas. Las emociones son algo que siempre nos condicionan, pero que no nos determinan. Nosotros somos algo mucho más profundo y sutil que las emociones, incluso más profundo que los sentimientos que se instalan a partir de ellas. Somos un ente muy complejo, un ser vibratorio, una persona hecha de luz, de biofotones y de conciencia. Somos un potencial, una fuente que emana y expande, o que tiene la capacidad de hacerlo, pero nuestra fuente de luz o vibración no siempre está emitiendo. Nuestra luz interior no es constante. A veces la luz se apaga, se debilita, se enturbia, pasa una nube y a eso lo llamamos oscuridad. Lo negativo o lo malo es la falta de lucidez, la ausencia de luz, es la ausencia de amor y bondad y su correspondiente emanación. La oscuridad y la maldad es la relajación de esa fuerza lumínica dadora y creadora de vida. Es como una falta de foco o de claridad, y esa supresión o relajación es precisamente el no ser constante en la observación de esa fuente interior, no ser consciente de una fuerza lumínica, una fuerza de energía, que podríamos llamar nuestra divinidad, nuestro origen o nuestro potencial. Sentir una emoción, la rabia por ejemplo, o sentir que odias a alguien, no te determina realmente, tan solo te condiciona, te mueve temporalmente y te hace ver algo en tu interior. Si sientes odio hacia algo o alguien, justo aquello te está dando información sobre ti. Cuando dejas de odiar algo, cuando aceptas aquello que no te agrada o no sintoniza contigo,
entonces deja de ser importante y desaparece el odio o la rabia. Simplemente pasa de largo, te resulta indiferente, ya no te sirve para verte, pues aquello no refleja nada de ti. Entonces ya no es una emoción provocadora, ya no te mueve, por lo tanto se esfuma. Solo cuando se observa y se reconoce una emoción, desaparece. En la cultura budista y de hecho casi todos los grandes maestros de distintas religiones y filosofías hablan de un factor clave de la evolución o desarrollo de nuestra conciencia, que es la ausencia de deseo, muchas veces llamado desapego. Este concepto de la ausencia de deseo son el origen o germen para sentir la paz interior, o lo que llamamos felicidad. Mientras haya deseos, avidez, esperanzas, expectativas, no hay silencio interior, ni paz, ni aceptación, ni ecuanimidad, ni gratitud, ni compasión, ni libertad. Conseguir no desear nada realmente no es un estado de conciencia fácil de conseguir, pero tampoco eso se puede forzar. Si sientes apegos o deseos, los sientes. Y debemos reconocerlo y aceptarlo. ¿Será que esos deseos aún te están provocando? ¿Aún te sirven y aún te están diciendo algo sobre ti? Los deseos también son emociones que sirven para conocerte o para realizar algún aprendizaje. Aún así, los deseos no son deseables, valga la paradoja. De los tres venenos de los que tanto hablan los budistas, la codicia, el odio y la estupidez, también llamados el deseo, la ira y la ignorancia, hay uno que aclararemos por sus tremendas implicaciones: la ignorancia o estupidez. Debe aclararse simplemente porque suena despreciativo, pero hay que matizarlo bien, puesto que los lamas han trabajado mucho sobre este gran concepto espiritual y psicológico. Además hay que comprenderlo, porque la ignorancia o estupidez engendran la codicia y el odio, y estos a su vez engendran muchas emociones patológicas y sufrimientos. Así que la ignorancia es el origen de casi todo lo demás. El concepto de estupidez se refiere a la ignorancia de la verdadera naturaleza de la vida, tanto si la ignorancia es pasiva e inconsciente, como si es consciente y voluntaria. Se refiere sobre todo al ofuscamiento del entendimiento de la realidad, con mayúsculas, a la estrecha conexión del individuo con su entorno. Se refiere a ignorar la interdependencia existente entre todos los seres y a la unidad que existe entre cada individuo con el cosmos y con todos los entes que existen en el vasto universo. Dicho de otro modo, ignorancia o estupidez es la condición psicológica en la que alguien está privado de la visión de que cada uno es un componente de la vida misma, una partícula del cosmos, y que posee infinitas posibilidades y conexiones con el todo. La incomprensión de la verdadera naturaleza de la vida y de la propia luz y potencialidades latentes en cada uno es lo que el budismo denomina la oscuridad fundamental. Una persona ignorante es una persona oscura, una persona estúpida es una persona que ignora que es pura luz y capacidad creadora. Es alguien que no sabe que no sabe. Cuando un ser humano está atado aún a este tipo de ignorancia, a esta incomprensión de su naturaleza cósmica, tiende a buscar su propia realización personal en la posesión material, en la reputación, en el poder. ¿Cuánta ignorancia aún hay entre nuestros congéneres? Nuestra codicia se plasma en una búsqueda impulsiva y frustrante centrada obsesivamente en la satisfacción de los propios deseos, incluso a veces a costa de la felicidad ajena. Esa codicia es la que nos impide despertar nuestra empatía, la comprensión del otro y nuestra inteligencia emocional e interpersonal. Por otro lado, es muy interesante tener en cuenta los estados emocionales pasajeros y los estados ya fijados. Todas las emociones que nos conmueven son pasajeras y provocadoras,
Pero cuando se repiten una y otra vez, o cuando a veces no las observamos ni reconocemos, si no vemos ni reflexionamos sobre nuestras propias emociones, entonces se convierten, sin darnos cuenta, en sentimientos más profundos, más estables y más constantes, para bien o para mal. Los sentimientos no nos movilizan tanto como las emociones. Si sientes ira, odio, enojo, intolerancia, codicia, etc. de forma continuada, te puedes ir convirtiendo en un ser o una personalidad más agresiva, conflictiva o incluso malvada. Si percibes tolerancia, alegría, fraternidad, admiración, honestidad, y eso te ocurre a menudo en tu día, te irás convirtiendo en una persona más compasiva, más confiable, más tierna, más amorosa. Es importante ser sinceros con lo que sentimos más allá de que esté mal visto por la sociedad. Al fin y al cabo, esta sinceridad de la que hablamos es contigo mismo, y eso es lo que nos convierte en más auténticos. Todo este proceso de precipitación energética, de lo temporal o circunstancial a lo más permanente, tiene repercusiones anímicas tremendas. Cuando una persona ya tiene una personalidad muy oscura y densa, es cada vez más difícil volver a despertar su luz interior, la alegría, la paz y la bondad. Un sentimiento condiciona mucho más que una emoción, y entonces este sí que acaba determinando quién eres y cómo eres. Te determina tanto en positivo como en negativo. Los sentimientos son los que moldean el alma de cada uno, los determinan de una forma más irreversible que una emoción. El sentimiento te inunda y se instala, se asienta plenamente en tu alma, traspasa el ego y determina o crea la calidad de tu alma. Nuestra alma o esencia es la única fuente de luz que realmente hay que preservar, porque es un alma vinculada a nuestro espíritu creador, a esa red de luz a menudo llamada Dios, unidad, fuente, red o tejido metafísico. Pero si no comenzamos por detectar y por reconocer primero cada una de las emociones y sensaciones que tenemos, si falseamos lo que sentimos, no podremos dirigir ni educar nuestros sentimientos más estables, ni tampoco se dará nuestro verdadero desarrollo espiritual, puesto que depende de este aprendizaje que nos facilitan las emociones que sentimos, estén bien vistas o mal vistas por la sociedad. Los problemas que generan las emociones perturbadoras en realidad no son problemas, sino desafíos. Hay una cita de la psiquiatra Leon Hammer, psicóloga y médica china, sobre la apariencia de los estados emocionales, y dice así: la ansiedad no es solo una señal de que algo no funciona, sino que es una declaración de que el organismo aún es capaz de responder. Es en definitiva un signo de vida y una indicación de que la persona sigue teniendo la fuerza necesaria para luchar contra su padecimiento. La depresión es un signo de que la lucha ha terminado, de que el organismo ya no es capaz del conflicto necesario como para ir en busca de nuevos horizontes. Hemos oído 1000 veces, incluso desde la visión científica, que todo en la vida es energía. La materia también es energía, o está impulsada por ella. Y todo lo que es energético, absolutamente todo, tiene siempre una polaridad, un polo positivo y un polo negativo. Eso no es solo aplicable a la electricidad. Todo en la vida tiene una característica yin o una yang, una fuerza de polaridad negativa, fría o lenta, yin, y una polaridad positiva, caliente o rápida, yang. Todo yin o yang. En los 1000 matices intermedios, claro está. Ninguna de las dos polaridades es peor o mejor que la otra. No existe una buena y una mala. Son energías de índole muy distinta. Son fuerzas complementarias y siempre son flujos y contraflujos, como las olas constantes del mar.
o como la aparición del invierno, yin, y del verano, yang. No obstante, si ese mismo concepto lo revisamos desde el punto de vista psicológico y emocional, veremos algo muy interesante. Si todo es pura energía, cada una de las emociones también son energéticas y tienen su polaridad. El miedo, por ejemplo, también es energía y tiene su carga polar energética. Si el miedo tiene dos polaridades, ¿cuál es la parte positiva del miedo? Por un lado, lo interesante del miedo es la prudencia. Si no tuviéramos un poco de miedo, prudencia, hubiéramos muerto 1000 veces en esta vida. Gracias a la prudencia, para salir de casa bajamos por una escalera en lugar de saltar por el balcón. Así que necesitamos cierta dosis de miedo, necesitamos ser prudentes para conservar la vida. La otra gran vertiente positiva del miedo, su polaridad contraria y maravillosa, es la confianza. Cuando confías en ti, en la vida, en Dios, en la providencia, en la sabia naturaleza, cuando confías en tus cualidades, tus dones naturales, cuando reconoces tus fortalezas y confías en ellas, entonces la fuerza de confianza aparece en ti y empieza a emanar un campo de fuerza determinado, como también emite un campo energético la desconfianza. Esa confianza, que podemos decir que es el polo contrario del miedo, comienza a repercutir en tus relaciones, tu trabajo, tus palabras, tus actos, tus decisiones, en todo. Cuando tu estado de ánimo es de confianza, el miedo como tal no está presente ni condiciona tu vida. Al menos no dejas que se instale. Pero esa confianza sentida de verdad sí que condiciona tu vida, porque abres la puerta a confiar y predomina en ti esa fuerza positiva en lugar de la misma fuerza pero en negativo, o sea, el miedo, el temor, la sospecha y la desconfianza. La tristeza también tiene dos polos, y la parte positiva de la tristeza hay que saberla ver y apreciar. Veremos muchas veces que en estados tristes o depresivos todos estamos mucho más profundos y reflexivos en comparación, como cuando todo el tiempo estamos riendo en acción, con comentarios superfluos, juegos y exteriorización. Las emociones están para verlas, para ser contempladas y reconocidas, y a ser posible para ser transformadas si son tóxicas o te producen malestar. La polaridad positiva de una de las emociones más comunes, la ambición, también es muy interesante. Si no existiera la ambición, no nos levantaríamos de la cama ningún día. El hecho de ambicionar algo es el motor que nos hace avanzar. Es la voluntad de vivir, de mejorar. Es la fuerza que nos incentiva nuestro día a día. Cuando hablamos de algunas emociones, aparte de poder ver los dos polos de la misma emoción, también tenemos que observar la dosis de esta emoción. Por ejemplo, si la ambición es excesiva, uno podría llegar a ser un verdadero usurero, y un ser tan ambicioso puede tener serios problemas. Por el contrario, si una persona no tiene ambición, tampoco tiene iniciativa, ni fuerza de avance, ni coraje. Y es precisamente ese tipo de persona la que ni siquiera se levanta de la cama. Así que la dosificación también es algo importante a tener en cuenta para saber hasta qué grado una emoción es patológica o benéfica, perjudicial o inteligente. Otra emoción es el orgullo. La polaridad positiva del orgullo es la dignidad. El orgullo es una de las emociones que la sociedad considera negativas, pero cuando la observas bien te das cuenta que esa persona orgullosa seguramente es alguien que aún no sabe defender bien su dignidad como ser humano. Es decir, ante una humillación, cuando uno sufre una falta de respeto y un desprecio considerable, si esta persona humillada o ninguneada no tiene esa energía polar de orgullo-dignidad, será como un felpudo y se dejará pisotear y humillar una y otra vez. Pero si reacciona de una forma orgullosa, altiva y nada armónica,
Al menos significa que reconoce que hay una dignidad anímica en él que ha sido mancillada y que debe saber defenderse o intentar restaurar o preservar su dignidad como persona, o que se debe aprender a evitar que se repitan las humillaciones de los demás. Pero quizá alguien orgulloso no ha sabido aún defenderse con sensibilidad e inteligencia y reacciona egoicamente con una fuerza altiva, arrogante, engreída y tal vez agresiva, que realmente está fuera de todo equilibrio energético. Esta es la típica reacción orgullosa del ego, que nada tiene que ver con saber preservar la dignidad de tu alma. La dignidad de un ser humano es una fuerza de tremendo valor. Si uno mismo no se siente digno de ser respetado como ser libre, creador y sensible, cuando uno no se ama ni se reconoce a sí mismo, es evidente que no respetará tampoco su propia dignidad, pero tampoco reaccionará con orgullo ante nada o nadie que lo ofenda o lo maltrate. Estos dos polos reactivos de esta energía, orgullo-dignidad, también encierran una profunda patología digna de ser observada y trabajada. Veamos de dónde proceden algunas sensaciones, emociones y sentimientos. La desmotivación, la pena, apatía, la actitud rutinaria, el pasotismo, proceden del cabreo que algo o alguien te ha generado, de la agresividad acumulada en el tiempo, de la ira y cólera que aquello te provocó, de no tolerar vivir sintiendo odio por algo o alguien. La preocupación, el estrés, las obsesiones o fijaciones, el disco rayado, proceden de una desmotivación, de una pena profunda, de una falta de alegría de vivir, de algún shock vivido y no superado, de una falta de iniciativa o creatividad. Las tristezas y añoranzas, la depresión, la soledad y el romanticismo patológico proceden de una cierta fijación en el pasado, de una hiperreflexión o pensamiento demasiado reiterativo, de una preocupación fuera del tiempo presente de lo que hay ahora. Los miedos, temores, desconfianzas e inseguridades proceden de la tristeza, de la pérdida, de la melancolía, de lo que quisieras tener pero ya no tienes y que tal vez puedes perder de nuevo. La rabia o ira sostenida, la cólera y la agresividad, el resentimiento o las ganas de vengarse son emociones que vienen del miedo que alguna cosa, hecho o alguien te provoca, de desconfiar en la vida, de tu inseguridad o de no confiar en los demás. Incluso puede venir de la impaciencia y la intolerancia. El estrés y la preocupación favorecen o activan la tristeza y la soledad. La tristeza y la añoranza favorecen o activan el miedo y la inseguridad. Los miedos y la desconfianza favorecen o activan la ira y el odio. El rencor y el odio favorecen o activan la pena y la apatía. La pena y la desmotivación favorecen o activan el estrés y las fijaciones. Aunque muchas emociones nos perturben, no las podemos esconder bajo la alfombra. Las emociones las tenemos por y para algo. Nos dan luz, claridad y conocimiento interior. Pero reflexionemos un poquito sobre sus minimalistas palabras. Aceptemos que las emociones existen con un fin. Aceptemos el miedo y la inseguridad como parte del proceso en la dualidad. Nuestras emociones son impermanentes, temporales y triviales en comparación con la profundidad del largo proceso evolutivo. Sintamos la evidencia espiritual constante y permanente de la fuente dadora de vida. Aprendamos a observar y esperar el momento justo de cada cosa. Siente que somos uno, somos Dios, somos luz. Si tenemos la certeza de que ya somos eso, la divinidad, entonces la subsistencia de esa fuerza jamás nos abandonará. De hecho, el único y verdadero alimento de ese amor es la luz. La inseparabilidad existente entre nuestras emociones y nuestros pensamientos es indiscutible,
Pero tampoco podemos desvincular toda esa parte de la psicología con los procesos de la biología. No hay emoción que no se procese con la mente y no hay pensamiento o idea que no nos genere algún tipo de emoción y que no active algún mecanismo o fluido orgánico. Realmente, si no somos conscientes de lo que nos ocurre, es muy difícil transformarnos y evolucionar como especie. Sin conciencia, la raza humana aún estaría en la fase de troglodita. Parecen inseparables la mente y la emoción, más allá de la fisiología, porque cada cosa que sentimos y que nos mueve o nos conmueve, nos lleva irremediablemente a tener una actitud u otra, es decir, cada emoción nos conduce a tomar alguna decisión o determinación, y por tanto a ejecutar acciones respecto a esa decisión tomada. Una emoción activa un pensamiento, y éste activa un acto o hecho. La mente emocional y la mente racional coexisten, y de esta convivencia surgen las actitudes que tomamos y los hechos de nuestra vida. Pero, ¿cuál es el filtro principal que nos hace tomar decisiones? Nuestra ética. Siempre el filtro selectivo es la ética. Por un lado puede ser el de la ética social y la moral aprendida. Ese es un factor inevitable, lo adquirido. Por otro lado también tomamos ciertas actitudes, decidimos cada paso que damos según nuestra ética interior, el fuero interno, lo elegimos todo según la calidad de nuestra alma, la bondad o maldad intrínseca dentro de cada uno. Tomamos decisiones según nuestros valores personales, según la moral innata regulada por nuestra esencia o alma, un potencial que está más allá de nuestra personalidad condicionada o de los moralismos sociales impuestos. Tomar decisiones es algo que siempre está aliado a nuestro criterio interno y a nuestros valores. Eso es realmente un gran desafío diario, es un gran reto y a veces es un esfuerzo, porque a menudo disminuye o se anula nuestra capacidad crítica debido a uno de los principios de la manipulación masiva en los medios de comunicación, el marketing y la publicidad. A menudo los medios anulan nuestra ética interna, nuestro criterio anímico y nuestros valores primordiales, cediendo demasiadas veces a su manipulación. Los mensajes de los medios de comunicación y las redes sociales van directo a nuestras emociones, quieren provocar y crear emociones para conseguir algo. Generalmente es para que alguien o una empresa consiga algo, provocar un deseo, una especie de urgencia o impaciencia para comprar un objeto o conseguir un objetivo, o hacernos sentir inferiores si no lo tenemos, hacernos pensar según ciertos códigos políticos o religiosos o económicos. Es decir, nos generan emociones para dirigirnos y condicionarnos. Si observáramos cada mensaje que nos lanzan los medios, ver si cuadran con nuestra alma o nuestros valores internos, y fuéramos conscientes de las emociones que aquel mensaje nos genera, podríamos ver qué actitudes, decisiones o acciones realizaremos a partir de aquel mensaje recibido. No siempre conectamos con nuestro fuero interno genuino, pero a menudo intuimos la fuerza de la verdad. Como dice Consuelo Martín en su libro El arte de la contemplación, cuando no vemos los valores esenciales del amor, la bondad y la belleza, debemos confiar en llegar a tener la intuición, aunque sea pequeña, de que existen, de que son la llamada del ser. A pesar de las manipulaciones que circulan por las redes, seguimos teniendo dos hemisferios en nuestro cerebro, dos lóbulos distintos con los que captamos todo lo que procesamos. El izquierdo, el más racional, el derecho, más intuitivo. Pero no olvidemos que en la base de nuestro cráneo, estos dos hemisferios se comunican mediante el cuerpo calloso, el cual coordina las informaciones que procesan cada uno de los dos hemisferios o grandes lóbulos del cerebro, el analítico y el intuitivo. En un lenguaje más llano podemos decir que lo que intuye nuestro corazón, hemisferio derecho, lo pasamos por la racionalidad del izquierdo, y a la inversa, a veces lo que nos dicta la lógica, pues nuestro corazón o intuición nos impide
acatarlo o asumirlo, porque esa voz interior nos dice algo no racional, pero real y certero. El siguiente paso a dar, el acto coherente. Nuestra próxima decisión procede siempre de estas dos realidades, de las dos realidades simultánea y coordinadamente, la lógica y la intuitiva. Lo que nos provoca cada emoción, sensación y sentimiento necesariamente necesita ser cotejado, revisado o complementado con la voz de la razón y de la planificación. Si emoción y pensamiento no van de la mano, no solo hay contradicción y división interior, sino que existe mucha incoherencia en la vida, porque estamos divididos o rotos por dentro. ¿Nunca te has preguntado por qué somos incapaces de cambiar determinadas conductas basadas en el ataque y el juicio? ¿O conductas autodestructivas y depresivas? ¿Nunca te has preguntado por qué hay tantas personas que odian, actúan con maldad y hacen actos crueles e incomprensibles para una persona de naturaleza amorosa? ¿Por qué, aunque lo intentemos, somos incapaces de cambiar determinadas formas de actuar, anhelos o impulsos que provienen de una necesidad y deseo incesante en lo más profundo de nosotros? ¿Por qué somos incapaces de dar amor y de actuar con amor, y por el contrario hacemos sufrir a otros, y nos hacemos sufrir a nosotros mismos con nuestra propia conducta autodestructiva? ¿De dónde proviene nuestro sufrimiento? ¿De dónde provienen los impulsos automáticos autodestructivos? ¿Y nuestra propia destrucción a nivel colectivo? ¿Y las catástrofes mundiales? ¿Por qué nos atacamos continuamente, verbal, física y mentalmente? ¿Por qué somos incapaces de vivir completamente felices y plenos? ¿Por qué existe esta tristeza, este miedo, este odio, este vacío, esta capacidad mental y emocional como algo inherente en lo que somos? ¿Es este sufrimiento con un poco de alegría y serenidad de vez en cuando para equilibrar la balanza lo que estamos condenados a vivir? ¿Por qué? ¿Es esta vida lo único que hay? ¿Puede haber algo más que esta vida mediocre en la que la mayoría de las personas vive de manera infeliz? ¿Es la infelicidad algo natural en lo que somos? Todas estas preguntas que muchos nos hacemos, pero ni siquiera a veces nos cuestionamos, son preguntas que llevamos haciéndonos durante toda la vida. Mucha gente se suele preguntar, ¿para qué estamos aquí en este mundo? ¿Por qué hay tanta maldad y odio? ¿Por qué tanta separación en este mundo? ¿Por qué estar en un mundo caótico y malvado, en el que cualquier cosa es una excusa para infundir miedo a los demás, culpa, crear separación? ¿Por qué esto es así? Generalmente hacemos esto de preguntarnos como un método de escape, para no mirar hacia nosotros mismos. Así encontramos propósitos muy loables en el mundo, cosas que tenemos que hacer. Dejar huella, por ejemplo, antes de irnos de aquí. La mayoría de las veces nos impulsamos hacia propósitos sin sentido, sin detenernos a pensar en si realmente puede ser relevante o no. Pero ¿qué es lo verdaderamente importante? ¿Tienen realmente algún sentido nuestros propósitos? Si cualquier cosa que hagamos en este mundo va a ser perecedera, pues vamos a morir. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Para qué sirve todo esto? A esta pregunta muchos respondemos, pues como no lo sabemos, vamos a disfrutar el tiempo que estemos aquí. Claro, podemos estar totalmente de acuerdo con eso, pero ¿realmente podemos disfrutar? ¿Somos capaces de ello?
¿Somos libres de hacerlo? El peor dolor en nuestras vidas procede de los errores que nos negamos a reconocer. Cosas que hemos hecho que están tan en desarmonía con quienes somos que no podemos contemplarlas. Nos convertimos en dos personas en una sola piel, dos personas que no se soportan, el mentiroso y la persona que desprecia a los mentirosos, el ladrón y la persona que desprecia a los ladrones. No hay dolor como el dolor de esa batalla que arde bajo el nivel de conciencia. Salimos corriendo para huir, pero corre por nosotros. Allá donde vayamos, la batalla nos acompaña. Los seres humanos estamos cargados de conflictos internos, forman nuestras relaciones, crean nuestras frustraciones, arruinan nuestras vidas. Dame un ejemplo. Puedo darte un centenar de ejemplos. El conflicto más simple es el conflicto entre la forma en que nos vemos nosotros mismos y la forma en que nos ven los demás. Por ejemplo, si estamos discutiendo y tú me gritas, vería la causa en tu incapacidad de controlar tu temperamento. En cambio, si yo te grito a ti, no veré la causa en mi temperamento, sino en tu provocación. Algo en ti frente a lo cual mi grito es una respuesta apropiada. Parece que tendemos a creer que mi situación causa mis problemas y en cambio es tu personalidad la que causa los tuyos. Esto crea problemas. Mi deseo de tenerlo todo a mi manera parece tener sentido, mientras que tu deseo de tenerlo todo a tu manera parece infantil. Un mejor día sería uno en el que yo me sienta bien y tú te comportes mejor. La forma en que veo las cosas es la forma en que son. La forma en que las ves tú está cegada por tus planes. La mente es una masa de contradicciones y conflictos. Mentimos para conseguir que otros confíen en nosotros. Escondemos nuestro verdadero ser en una persecución de la intimidad. Perseguimos la felicidad de formas que nos alejan de ella. Cuando nos equivocamos, luchamos a brazo partido por demostrar que tenemos razón. No hay peor dolor que tener a dos personas viviendo en tu cuerpo. Tenemos una mente dividida, una mente ego, una mente espíritu, una mente miedo, podríamos decir, una mente amor. La podemos llamar como queramos, pero siempre son dos sistemas de pensamiento. De esta mente dual es de donde provienen todos nuestros conflictos internos. El conflicto de lo que verdaderamente soy y de lo que me he creído ser. El conflicto de intentar ir en contra de lo que me he creído ser para ir en favor de lo que verdaderamente soy y no ser capaz de ello. Ese amor que quieres, esa paz que quieres, esa alegría que quieres, es lo que ya eres. Pero para poder vivir y experimentar eso que ya eres, primero tienes que retirar lo que te has creído ser, que no forma parte de ti. Esa parte de ti, que aunque no lo eres, te has creído ser y por lo tanto ahora crees que forma parte de ti, ha manchado y ocultado tu parte más bondadosa y pura. La ha ocultado incluso de ti mismo. Esa parte que ha ocultado nuestra verdadera identidad intentará que no cambies, intentará que interpretes a tu manera y hará todo lo posible porque sigas pensando y actuando con miedo, odio, culpa, ira, resentimiento y un sinfín de emociones y sensaciones que te impiden vivir feliz y en armonía. El ego tratará de engañarte a toda costa para que tomes decisiones basadas en su sistema de pensamiento, que proviene del miedo, y sigas estancado en las situaciones y experiencias que se repiten continuamente. Pero puedes elegir de otra manera, porque esa otra parte, el amor, también está dentro de ti. Escucha estas frases y reflexiona. Cuando te das cuenta
de que lo que haces a otro te lo haces a ti mismo, habrás entendido una gran verdad. Lao Tse. Si realmente te amaras a ti mismo, nunca podrías hacer daño a otra persona. Buda. Aferrarse al odio es como tomar veneno y esperar que la otra persona muera. Buda. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús de Nazaret. Todo lo que te molesta de otros seres es solo una proyección de lo que no has resuelto de ti mismo. Buda. Cuando veas un hombre bueno, piensa en imitarlo. Cuando veas uno malo, examina tu propio corazón. Confucio. Buscando el bien de nuestros semejantes, encontramos el nuestro. Platón. Mi religión es la bondad. Dalai Lama. No desprecies a nadie. Un átomo hace sombra. Pitágoras. ¿En qué consiste la liberación emocional? Liberar es soltar, dejar ir, descargar, desatar, desbloquear, desvincular, eliminar, despejar. Es producir un cambio interior creando un nuevo espacio, una nueva estructura en nuestros pensamientos y sentimientos y como consecuencia una nueva experiencia interior. Para liberar hay que dejar fluir lo que se encuentra reprimido, estancado, aferrado, asociado a las memorias o en los guiones que dirigen nuestros comportamientos y determinan nuestras reacciones y estados de ánimo. Para que las emociones que se encuentran reprimidas en nuestro inconsciente puedan fluir, tenemos que conectarnos con ellas. Esto es algo nuevo para la mayoría de personas, pues el instinto de supervivencia nos lleva a evitar el sufrimiento y preferimos reprimir, negar o enviar a lo más profundo de nuestra mente todo lo que nos incomoda, nos disgusta, nos altera o nos perturba. Cuando nos conectamos con una memoria que se encuentra emocionalmente cargada, comenzamos a experimentar esas emociones de forma consciente y voluntaria. Allí comienza la liberación, pues al permitirnos sentir y dejar fluir la carga emocional que hasta ese momento se encontraba reprimida, la liberamos. En la mayoría de los casos no hay solamente una emoción reprimida, sino que suelen ser paquetes emocionales que se han asociado a la experiencia vivida. Entonces, es necesario ir identificando las diferentes emociones para facilitar la salida. Cada vez que identificamos una emoción y nos permitimos sentirla, ésta se libera sin tener que hacer ningún esfuerzo. En un porcentaje de casos nos encontramos con que permitirnos sentir no es suficiente para liberar totalmente las emociones asociadas a la experiencia. Esto ocurre cuando una parte de nosotros cree que esas emociones tienen algún significado o beneficio útil, aunque sea absurdo y de forma inconsciente. Entonces se produce una resistencia que impide fluir de la emoción. Lo apropiado es identificarla y expresar de forma resuelta que liberamos las emociones, la resistencia a hacerlo y aquellos intentos de solución frustrados que hemos hecho. Una vez que hemos dejado fluir la carga emocional y cognitiva que nos dañaba, experimentaremos una sensación de alivio y paz profunda. Por otra parte, se crea una nueva concepción de la experiencia, de tal modo que ya nos sentimos de una manera mucho más positiva con ella, comprobando que la transformación interior está haciéndose realidad. Es típico observar cómo cambia la expresión facial cuando alguien libera emociones o creencias que le condicionan. Su nueva experiencia interior se refleja en su rostro, relajándose de forma instantánea, así como la respiración, la mirada, el tono de la voz, sus músculos y el resto de su cuerpo. Para poder iniciar este proceso de liberación es necesario que tengamos la voluntad de resolver alguna cuestión que nos inquieta. Un estado de ánimo negativo, un síntoma o cualquier otra cosa que nuestra intuición nos dice que hemos de elaborar para sentirnos mejor, más libres o sencillamente quitar los obstáculos
que impiden conseguir lo que deseamos. Debemos centrar nuestra atención en la cuestión elegida y permitirnos sentir. Cualquier reacción es posible. Puedes sentir desde algo liviano, una emoción débil, que te haga pensar que el asunto ya se encuentra superado, a una especie de explosión emocional en la que te sorprendas llorando o sintiendo una profunda rabia. No importa, recíbela tal cual es y permite que fluya a través de ti, como un río que canaliza las aguas del deshielo. Sencillamente observa este fluir emocional y comprobarás cómo va disminuyendo su intensidad inicial. Cuando nos permitimos sentir, estamos tomando conciencia plena de lo que hay en nuestro interior respecto a la cuestión que tratamos. Y lo más importante, nosotros estamos posicionados en el aquí y ahora, y desde esta posición estamos tratando las diferentes cuestiones de nuestra vida. Al hacerlo así, no permitimos que sean nuestras memorias del pasado o las ansiedades del futuro las que nos secuestren y nos hagan perder el presente. Somos nosotros quienes, anclados en el presente, en la única posición de poder que tenemos, vamos a realizar los cambios que necesitamos. Comprobarás que, al permitirte sentir, las emociones suelen ir cambiando. Si comienzas sintiendo tristeza, cuando ésta va perdiendo intensidad, aparece otra nueva, tal como la rabia. Es normal que junto con este flujo de emociones aparezcan ideas y creencias limitantes, diferentes sensaciones, sutiles resistencias, toda clase de somáticos, dolor de cabeza, ahogo, palpitaciones, calor, ansiedad, etc., que son las manifestaciones propias del proceso de liberación. Esto es natural, generalmente no hay una sola emoción enquistada, suelen acumularse varias respecto a un tema, sobreponiéndose una a la otra. Entonces, lo propio es que centres la atención en la nueva emoción reconociéndola y permitiéndote sentirla. Cuando has experimentado varias emociones, viene un momento en que te das cuenta de que el flujo emocional se va calmando. Seguramente no está todo hecho, pero evidentemente hemos conectado con un paquete de emociones reprimidas que se están liberando. A continuación, completaremos esta liberación ordenando a la mente de manera explícita la voluntad de soltar y liberar cada emoción que ha sido reconocida. Al hacerlo, experimentaremos cómo las emociones con las que hemos trabajado se liberarán y dejarán de formar parte de nuestra carga personal, y sentiremos un alivio muy notable o la paz interior que tanto deseamos. La falta de confianza en nosotros mismos es un sentimiento negativo que nos impide disfrutar de la vida y genera sentimientos de disconformidad y miedo. Las personas que sufren el caos de la inseguridad se debaten constantemente en un vaivén de pensamientos y sentimientos contradictorios sobre las situaciones que viven o sobre cualquier decisión que deben tomar. Y cuanto más desean asegurar la decisión, más inseguros se sienten. El temor a la crítica, a las consecuencias de su actuación, el no poder expresar las propias opiniones, deseos y emociones, promueve situaciones y sensaciones negativas que les afectan. La inseguridad emocional es una sensación de malestar, nerviosismo o temor asociada a multitud de contextos que pueden ser desencadenada por una sensación de vulnerabilidad e inestabilidad que amenaza al yo o a la propia autoimagen. Las personas inseguras no tienen confianza en su valía y capacidad, carecen de confianza en sí mismas y también les cuesta confiar en otras personas. Pueden pensar que las personas con las que se relacionan las defraudarán. También ellas temerán defraudarlas. En el caso de disfrutar de circunstancias positivas, pensarán que éstas son temporales y que lo negativo volverá otra vez a sus vidas. Este es un rasgo común que solo se diferencia entre las personas que lo sufren por el grado del síntoma. La inseguridad conlleva una autoevaluación subjetiva y arbitraria de la propia capacidad de la persona. Puede promover estados de timidez, paranoia y aislamiento social, o alternativamente puede alentar conductas compensatorias como la arrogancia, el narcisismo o la agresividad.
Después de que se ha realizado la liberación de las emociones, pensamientos y somáticos que han influido espontáneamente, es necesario volver al punto de inicio para asegurarnos de que la situación que se ha trabajado no tiene más memorias negativas. Así pues, hay que volver a enfocar mentalmente la cuestión que se ha tratado y comprobar de nuevo qué se siente. Si la liberación no está completada, la persona seguirá sintiendo emociones o sensaciones que hay que continuar liberando de la misma manera. La evidencia de que la liberación se ha completado será que la persona sentirá paz interior, y la mayoría de las veces se habrá producido una reestructuración cognitiva, de tal manera que se concebirá aquella situación de una forma más positiva. El miedo es una emoción primaria que surge ante una amenaza o un peligro, que puede ser real o imaginario y genera una respuesta múltiple en el organismo. Al sentir miedo, el organismo genera una respuesta adaptativa para evitar el peligro, huir o enfrentarlo, con rapidez y garantizar así la supervivencia de la persona que lo experimenta. Entonces, se incrementa el metabolismo celular, aumenta la presión sanguínea, la glucosa en la sangre, la actividad cerebral y la coagulación. El corazón bombea a mayor velocidad para llevar hormonas a las células, en especial adrenalina. También se incrementa el ritmo respiratorio, disminuye el sistema inmunitario y hay vasoconstricción en algunas zonas para facilitar que la sangre fluya hacia las extremidades y facilitar así la huida o el combate. Existe miedo real cuando la dimensión del miedo está en correspondencia con la dimensión de la amenaza. Existe miedo neurótico cuando la intensidad del ataque de miedo no tiene ninguna relación con el peligro y entonces suele relacionarse directamente con los estados de ansiedad. El miedo se encarga en muchas ocasiones de hacernos conscientes de los peligros externos que nos pueden amenazar y nuestro organismo los interpreta de la siguiente forma. Primero, los sentidos captan el foco de peligro, luego son interpretados por el cerebro y entonces entra en acción el sistema límbico. Este se encarga de regular las emociones de lucha, huida y ante todo la conservación de la persona. Además de todo esto, también se encarga de la constante revisión de la información dada por los sentidos, incluso cuando dormimos, para poder alertarnos en caso de peligro. Cuando esto ocurre, se activa la glándula que se encarga de desencadenar todo el sistema fisiológico del miedo descrito anteriormente. En casos extremos de miedo puede llegar el pánico, que hará que se desactiven nuestros lóbulos frontales, retroalimentando el miedo y haciendo que se pierda la noción de su magnitud y en muchas ocasiones el control sobre la propia conducta. La gran dificultad que entraña liberarnos de las creencias limitantes es que les atribuimos el valor de verdad, y sobre esa verdad vamos sosteniendo otras creencias, sentimientos y experiencias que para nosotros son importantes. Cuanto más sentencias, afirmaciones, coincidencias y evidencias se encuentren asociadas a una de estas creencias limitantes, más resistencia tendremos a deshacernos de ella. De la misma forma ocurrirá con aquellas emociones, sensaciones o actitudes que se formaron sobre alguna de estas creencias. Su liberación vendrá condicionada por el cambio de la creencia. Como los programas mentales se han instalado en nuestro inconsciente, dirigen nuestra forma de comportarnos y provocan muchas de las situaciones que vivimos. Entonces solemos darnos explicaciones para darle sentido a nuestra experiencia y decimos cosas como es mi destino, traigo mala suerte o cualquier otra expresión generalmente falsa que llega a formar parte de nuestro sistema de creencias. Nunca podemos ir más allá de nuestras creencias, tanto para bien como para mal. Ellas son las que potenciarán o condicionarán nuestra vida según su signo. Por esta razón es tan importante tomar conciencia de nuestras creencias sobre cualquier aspecto de la vida y valorar la trascendencia que tienen en nosotros. Enumeraremos algunas pautas que nos pueden ayudar al cambio de creencias falsas, limitantes o disfuncionales. Es imprescindible identificar las creencias que nos condicionan.
Algunas de ellas se harán fácilmente conscientes, pero solo podemos cambiar aquello que se nos hace consciente. Mientras una creencia forme parte del inconsciente, no tenemos la capacidad de poder trabajar con ella ni de liberarnos. Junto con su identificación, también necesitamos valorar y tomar conciencia de la necesidad de eliminarla o cambiarla. No siempre hay la motivación suficiente para enfrentarnos con ella, ya que puede encontrarse asociada a otros factores que entrarían en conflicto con otras creencias o sentimientos. Por ejemplo, cambiar una creencia puede hacernos sentir culpables de traicionar a personas que tienen nuestro reconocimiento o a ideas morales o religiosas. Este aspecto es quizás el más determinante a la hora del cambio. Nadie carga con algo inútil y que lo está perjudicando a él o a los suyos, pero sí es capaz de sacrificarse inútilmente por un prejuicio. Por esta razón, para cambiar una creencia es necesario llegar al fondo y sacar a la luz todo lo que se encuentra asociado con ella para eliminar posibles resistencias. El siguiente paso es imaginar cómo sería nuestra vida con una nueva creencia más positiva para nosotros. Al hacerlo, sentiremos como si entrara un rayo de luz en una habitación oscura. Seguramente podemos vislumbrar la nueva situación sintiendo alegría interior y liberación, como si una carga se desprendiera de nosotros. Al imaginar nuestra vida con la nueva creencia, es como poner un pie en la nueva realidad que sustentará la nueva creencia. Esto nos ayuda a realizar el siguiente proceso racional. Realizar un simple razonamiento para activar la liberación de la creencia limitante. Se trata de hacer una expresión sencilla de sentido común. Por ejemplo, ahora que me doy cuenta de lo inútil y perjudicial de esta creencia en mi vida, no voy a seguir cargando con ella. Es un reconocimiento de la realidad que hemos vivido hasta el momento presente, condicionada por la creencia. Al hacer este reconocimiento, nuestra mente se abre a desprenderse sin miedo de la creencia limitante y recibir la nueva. Ahora solo queda declarar que dejamos ir esta creencia de la misma forma que hemos hecho con las emociones negativas que nos tenían secuestrados. Se trata de una declaración sentida. Con esto queremos decir que a la vez que declaramos su liberación, la experimentamos, y eso ocurre cuando interiormente nos disponemos a experimentarlo. Este sería el proceso natural de cambio, que va desde la identificación a la liberación. Pero por supuesto existen muchas otras formas de cambiar una creencia por otra, algunas muy efectivas, dependiendo de las circunstancias o características que se relacionan con este cambio. Uno de los métodos es el trabajo con afirmaciones, que podemos utilizar para resolver situaciones en las que nos sentimos atrapados en nosotros mismos. Cualquiera puede encolerizarse puntualmente, pero si en lugar de ser algo accidental y justificado, esto se convierte en un comportamiento habitual, ya estamos hablando de irascibilidad. La ira es una emoción que se expresa con el resentimiento, la furia o la irritabilidad, como una forma de reacción y respuesta evolutiva para permitir al ser humano enfrentarse con amenazas. Los efectos físicos de la ira incluyen aumento del ritmo cardíaco, de la presión sanguínea y de los niveles de adrenalina y noradrenalina. Las personas tienden a expresar su ira de forma pasiva o agresiva, a través del comportamiento de atacar o huir. En la ira pasiva, huida, la respuesta es la represión y la negación del comportamiento agresivo. Sin embargo, la ira agresiva se caracteriza por el comportamiento contrario, ataque, así como el uso de la fuerza física y verbal, los abusos y el herir a otros. Hay tres tipos de ira: la ira repentina, que está conectada al impulso de autopreservación; la ira estable o intencionada, que es una reacción a una percepción de daño o trato injusto por otros de manera malintencionada; la ira como rasgo del carácter, que es recurrente y está relacionada con las características de la personalidad más que con los impulsos instintivos. La irritabilidad, el resentimiento y las actitudes de mala educación son ejemplos de este tipo de ira.
La ira puede ser destructiva cuando no encuentra su salida apropiada en la expresión. En su forma fuerte disminuye la capacidad para procesar información y para ejercer control sobre la conducta. Una persona enfadada suele perder su objetividad, empatía, prudencia o consideración y puede causar daño a otros. Aunque hay una clara distinción entre la ira, la hostilidad y la agresión, verbal o física, directa o indirecta, existe una íntima relación entre ellas. En la sociedad moderna, la ira es vista como una respuesta inmadura o incivilizada a la frustración, a la amenaza o a cualquier injusticia. Por el contrario, mantener la calma ante una provocación se considera admirable. Pero reprimir la ira sin darle una salida adecuada puede causar diferentes problemas tales como hipertensión, arritmias cardíacas, dolores de cabeza, diferentes problemas digestivos como úlceras, alteraciones respiratorias, glaucoma, insomnio o depresión. La confusión mental en psicología se entiende como una disminución de la actividad de la conciencia. Existen varios grados de confusión que van desde una leve obnubilación, incapacidad para pensar con cierta claridad, hasta el estado de estupor. La persona se mantiene en estado consciente, pero no puede responder a los estímulos externos, como si estuviera en un estado de desconexión. Puede decir frases sin sentido y realizar repeticiones de movimientos estereotipados. Un tipo de estupor que resulta de vivir situaciones de estrés es el llamado estupor disociativo. Cuando una persona se encuentra en un estado de confusión mental, se da cuenta de que no tiene la capacidad para pensar de manera tan clara y rápida como lo hacía en condiciones normales. Se siente desorientada y tiene dificultad para prestar atención, recordar y tomar decisiones. El caos de la confusión puede aparecer en forma rápida o lentamente con el tiempo, según la causa que lo haya originado. Muchas veces es temporal y no debiera confundirse con el delirio o la demencia. A veces nos preguntamos por qué hay personas que se sienten mal y actúan de forma desconsiderada con otras o contra sí mismas. No parecen tener motivos que justifiquen el malestar que proyectan sobre los más cercanos, pero una inquietud interior que se escapa de su control los empuja a ser demasiado reactivos ante situaciones normales de la vida. Suelen sentirse injustificadamente tristes y se aíslan, se gratifican compulsivamente, muchos caen en adicciones, desarrollan un perfeccionismo agobiante, manifiestan poca tolerancia a la frustración o exhiben un egocentrismo exagerado. Estas personas han acumulado desde su niñez carencias afectivas y de valoración. Se han sentido tratadas indignamente y han crecido en la inseguridad, en la frustración y en la impotencia. Por su parte, inconscientemente han seguido su instinto de supervivencia, buscando o elaborando sustitutos que compensaran o neutralizaran sus inquietudes internas. Estas estrategias instintivas les han sido útiles temporalmente, pero como la experiencia demuestra, cualquier estrategia paliativa requiere seguir dependiendo de ella indefinidamente porque no resuelve la causa del problema. Mientras una parte de la persona se encuentre dependiente o atrapada en una carencia esencial, la inquietud interior está asegurada, la búsqueda de satisfacción no cesará, y posiblemente llegue a sentir la frustración de creer que la vida no tiene mucho sentido. A pesar de lo que acabamos de decir, hay un camino seguro que nos puede llevar a la liberación para poder vivir nuestra vida lejos de estas ataduras frustrantes. Se trata de comprender que mientras sigamos en el empeño de dar satisfacción a esta parte nuestra que se quedó insatisfecha y demandante, no podremos madurar emocionalmente y disfrutar de otras oportunidades afectivas que la vida nos proporcionará, porque inconscientemente lo enmarañamos todo. Para poder salir de esta trampa es necesario cambiar algunas creencias muy arraigadas que están unidas al temor. ¿Cómo podemos renunciar a una necesidad esencial? ¿Cómo podemos dejar de hacer lo que hemos hecho hasta ahora
si nos ha ayudado a seguir adelante. Este sería el obstáculo importante que hay que superar: deshacernos de la necesidad de satisfacer la carencia. En ningún caso esto significa precipitarnos en un abismo oscuro y desconocido, sino liberarnos de una vez por todas de este servilismo inútil y frustrante. A partir del momento en que nos liberamos de la necesidad esencial insatisfecha, ya no es necesario buscar más sustitutos, ni tener que compensar de la manera que sea lo que le falta a nuestro niño interior. Al no existir necesidad, tampoco hay nada que reclamar, nada que pelear, ningún motivo para sentirse defraudado, triste o ansioso. Sencillamente experimentamos liberación. A partir de aquí se hace la luz y comenzamos a ver lo que antes éramos incapaces de siquiera vislumbrar. Dejamos de ser niños demandantes y egocéntricos para abrirnos a la riqueza que la vida nos proporciona, y entonces experimentamos el crecimiento interior. La ansiedad es una sensación desagradable y difusa de inquietud. Se suele acompañar de dolores de cabeza, palpitaciones, opresión en el pecho, molestias gástricas y pensamientos negativos, aunque varía de una persona a otra según el grado de severidad. En realidad, la ansiedad es una señal de alerta, como lo es el miedo, pero se encuentra más cerca del desorden psicológico, en el que la persona experimenta síntomas similares, pero con la diferencia de que estos se manifiestan aunque no exista un riesgo aparente. Aquellos que sufren ansiedad se encuentran en cierto modo indefensos e incapaces para poder hacer frente a los síntomas que interfieren en sus actividades diarias y en las interacciones con otras personas. La ansiedad es a menudo una de las principales causas de otros trastornos psicológicos, tales como trastornos psicosomáticos de angustia, obsesivo-compulsivos, fobias y trastornos de personalidad. Aunque ansiedad y angustia son palabras que se utilizan muchas veces de forma indistinta, la angustia hace referencia a una sensación más física, caracterizada por opresión en el pecho o el estómago, y acompañada de un temor inminente a morir o a perder el control. En nuestra etapa de infancia dependemos totalmente de nuestros padres, tanto física como anímicamente. Tenemos necesidades físicas que ellos satisfacen, pero también tenemos necesidades anímicas. Cuando estas necesidades no son satisfechas por quien debe hacerlo, nuestro instinto de supervivencia intenta suplirlo realizando conductas que llamen la atención para que el progenitor actúe en consecuencia y dé satisfacción a nuestra necesidad. Si nuestra frustración persiste, como la necesidad se va reforzando, buscaremos sustitutos, formas de compensarla o maneras de liberar la rabia que produce esta frustración. Todo este proceso explica la mayoría de los malos comportamientos de los niños. Pero hay otra cuestión. Una parte de nosotros queda atrapada en esta demanda frustrada. Las necesidades esenciales siguen ahí sin satisfacer, y aún siendo adultos, una parte de nosotros sigue pendiente de estas necesidades, reclamándolas donde no debe. Aunque muchas personas encuentran quien logra dar satisfacción a las demandas de sus necesidades esenciales, nunca quedan totalmente satisfechas y viven siempre en dependencia de lo que los demás van a pensar, a decir o a hacer. Solo hay una forma auténtica de liberación: soltar la necesidad que se encuentra en nuestras memorias de la infancia, y con el tiempo hemos reforzado de satisfacer a nuestras necesidades esenciales. Una vez que nuestras memorias han quedado libres de este sentimiento, la dependencia queda resuelta y somos realmente libres para poder vivir de acuerdo a la etapa de la vida que nos corresponde. Cuando hablamos de interpretaciones, juicios y prejuicios, estamos haciendo referencia a nuestras proyecciones inconscientes con respecto a todo lo que nos rodea. Es nuestra mente la que comprende y le da significado a lo que percibe, de acuerdo a la información que tenemos en ella, y a partir de esta comprensión se generan los juicios y prejuicios. La palabra oveja
no significa lo mismo para el pastor, el ganadero, el esquilador, el curtidor, el carnicero, el lechero, el cocinero, el comensal o el pintor. Aunque la oveja es única, cada uno de estos personajes tiene una idea diferente sobre ella. La valora y la concibe según la información que haya en su mente asociada a este animal y el tipo de interacción que pueda tener con él. Necesitamos interpretar cualquier circunstancia para comprender qué nos están diciendo o está sucediendo y entonces poder darle un significado. Del resultado de nuestra interpretación van a depender nuestros pensamientos, sentimientos y comportamientos. Es muy difícil que exista una sola interpretación para un mismo hecho. Diferentes personas le darán distintas interpretaciones. Por eso la interpretación siempre es una construcción mental particular de cada cual. Si fuéramos capaces de asumir que ante cualquier situación pueden darse otras interpretaciones con sentido diferente a la que nosotros hemos efectuado, nos encontraríamos en un nivel más elevado que nos permitiría poder escoger la interpretación más inteligente o conveniente. Directamente relacionados con las interpretaciones se encuentran los juicios, que tienen un alcance mucho más global, pues valoran y califican a las personas y a las experiencias que vivimos. Aquí actúa de forma mucho más determinante nuestro sistema de creencias, y discriminamos entre lo que concuerda o no con ellas, y lo que consideramos aceptable o rechazable, para llegar a conclusiones que nos permiten posicionarnos en la vida. Por supuesto, los juicios que hacemos pueden ser positivos o negativos, constructivos o destructivos, y a través de ellos vamos conformando nuestra vida y nuestras relaciones. Para que puedan cambiar nuestros juicios, antes sería necesario cambiar algunas de nuestras creencias. Si éstas no cambian, podemos encontrarnos con curiosas paradojas en las que puede darse una situación que claramente nos perjudica y a su vez seguir aferrados a ella porque nuestras creencias nos impiden verla de otra manera. Otra forma de juicio son las deducciones y suposiciones basadas en las creencias de cómo serán las cosas en un futuro o ante una circunstancia que aún está por ocurrir. A esto le llamamos prejuicios y necesariamente determinan nuestra forma de actuar y nuestras actitudes ante las personas y situaciones. A menos prejuicios, menos condicionada se encontrará la realidad que vivamos. Podríamos definir la autoestima como el aprecio o valoración que una persona tiene por sí misma. La autoestima nos marca como personas y contribuye a definir la personalidad. Influye prácticamente en todas las áreas de la vida, condicionando las decisiones, las actitudes, los sentimientos, la adaptación al entorno, las relaciones, los ideales, los sueños y los proyectos. Las consecuencias que sufren las personas que tienen baja autoestima son muchas. Entre ellas se encuentran la inseguridad, la susceptibilidad, los problemas de relación, la necesidad de aceptación y aprobación, diferentes tipos de miedo, dificultades para conseguir los objetivos que desean, consentir que los demás los abusen o los maltraten, falsas creencias sobre sí mismos y la tendencia a caer en la dependencia y en estados depresivos. La autoestima se desarrolla en primer lugar por los padres y posteriormente por los diferentes referentes que los niños o las niñas van teniendo a lo largo de su vida. Pueden influir poderosamente las experiencias negativas que se viven o aspectos físicos que la persona no acepta o rechaza de sí misma. Los juicios están sostenidos por creencias y son muy poderosos porque tienen la atribución de verdad. Pero al liberarlos, esta verdad se convierte en mentira y es sustituida por otra más verdadera. La culpa y la vergüenza son emociones complejas que no surgen hasta los 3 años de edad aproximadamente. Para experimentarlas es necesario que la persona sea consciente de su individualidad y capaz de juzgarse a sí misma y a su comportamiento. Ambas cuestiones se producen cuando la persona considera que ha hecho algo mal, pero existe una diferencia fundamental entre una y la otra. El sentimiento de culpa se produce cuando la persona se centra en la acción y no en sí misma como persona.
Esto que he hecho está mal y desearía que no hubiera sucedido. Entonces siente la necesidad de reparar el daño causado. La persona que experimenta vergüenza, en cambio, se centra en sí misma, no en su conducta, y considera que hay algo malo en ella como persona por lo que ha hecho. La vergüenza va acompañada del deseo de desaparecer o de esconderse porque no desea que los demás vean la horrible persona que es. Así pues, la vergüenza está relacionada con la mirada de los demás, y aunque también puede sentirse estando a solas, siempre se tiene a los demás en mente. Estos sentimientos pueden ser destructivos y despilfarran una gran cantidad de energía emocional. La persona que los sufre suele sentirse inmovilizada en el presente por algo que ya pasó. En el caso de no saber gestionar estos sentimientos para liberarlos, sentirá que le irán atenazando de tal forma que el desorden se generalizará y podría tener consecuencias importantes. En esta situación suelen caer personas que tienen un pensamiento rígido y polarizado. Las cosas solo pueden ser buenas o malas y son incapaces de relativizar o contextualizar los diferentes comportamientos. Otra posibilidad se da cuando la persona provoca una ruptura en su sistema de valores y se recrimina a causa de su comportamiento. Nunca me lo perdonaré, no entiendo cómo pude llegar a hacer tal cosa. En general, las personas que quedan atrapadas en estos sentimientos han sido en su infancia víctimas de humillaciones, desprecio, juicios exigentes, expuestas al ridículo por sus acciones o características personales, y han interiorizado patrones rígidos de autovaloración negativa. La tendencia a juzgarse y a castigarse es muy común cuando uno toma conciencia de algo que ha hecho que su código moral no acepta. La persona suele cerrarse en un círculo donde no ve otra cosa que su acción y la condena que merece. Y cuanto más avanza el tiempo, más difícil le resulta salir. Siempre hay emociones que liberar, juicios y creencias que son destructivos e inútiles para la persona que se ha convertido en su propia víctima. En muchos casos, los celos pueden ser un sentimiento natural tal como la tristeza o la preocupación. Si estos celos son sanos, puede dar un punto de interés a la relación y hasta considerarse como una evidencia de amor. Por el contrario, los celos patológicos están acompañados de fuertes sentimientos de inseguridad, posesión, autocompasión, hostilidad y depresión. Las personas que sufren este tipo de celos exigen a su pareja que no se implique emocionalmente con otras personas, tienen temores obsesivos y ansiosos, tienden a buscar las pruebas de la existencia de un posible engaño y rechazan todos los argumentos racionales de las personas cercanas. Generalmente, tienen sentimientos de ira, mal humor, temor, baja autoestima e inestabilidad. En cuanto a su forma de actuar, son impulsivas y envidiosas, padecen irritabilidad e intolerancia por la incapacidad de frenar los pensamientos negativos que pueden llegar a ocasionarles perturbaciones, no solo psicológicas sino fisiológicas como alteraciones en el sueño. La frontera que separa los celos patológicos de los que pueden ser naturales es muy difusa y muchas parejas han pasado de un estado a otro sin darse cuenta. El caos viene cuando uno de los dos proyecta sobre el otro sus deseos reprimidos o su inseguridad. Entonces el que es acosado por el celoso se convierte en su víctima sin ninguna posibilidad de poder satisfacer sus demandas. Se suceden las preguntas y deducciones absurdas, la necesidad de pedir explicaciones detalladas de todo lo que la víctima hace y hasta de lo que puede pensar en un momento dado. El celoso es como el que bebe agua salada, cuanto más bebe, más sed tiene. Por otra parte, las personas que se encuentran atrapadas en la desconfianza dan por hecho que los demás se van a aprovechar de ellas, les van a hacer daño o los van a engañar. Frecuentemente sienten que han sido ofendidas profunda e irreversiblemente por alguien. Están preocupadas por dudas no justificadas acerca de la lealtad o fidelidad de sus amigos y socios.
cuyos actos son escrutados minuciosamente en busca de pruebas de intenciones hostiles. Este tipo de personas son reacias a confiar o intimar con los demás porque temen que la información que compartan sea utilizada en su contra. Pueden negarse a contestar preguntas personales diciendo que esta información no es asunto de los demás. En las observaciones o los hechos más inocentes, vislumbran significados ocultos que son degradantes o amenazantes. Por ejemplo, un halago puede ser interpretado como una crítica o una oferta de ayuda como una descalificación. Además, suelen albergar rencores y son incapaces de olvidar los insultos, las injurias o los desprecios que creen haber recibido. El menor desprecio provoca una gran hostilidad que persiste durante mucho tiempo. Siempre están pendientes de las malas intenciones de los demás. Sienten a menudo que su persona o su reputación han sido atacadas o que se les ha mostrado desconsideración de alguna manera. Contraatacan con rapidez y reaccionan con ira ante los ultrajes que perciben. Son personas con las que generalmente es difícil llevarse bien y suelen tener problemas de relaciones personales. La suspicacia y hostilidad excesivas pueden expresarse mediante las protestas directas, las quejas recurrentes o por un distanciamiento silencioso claramente hostil. Muchas veces heredamos programas de nuestros progenitores que son muy disfuncionales en determinadas áreas de nuestra vida. Estos programas, creencias, juicios, prejuicios se activan cuando la situación que uno vive tiene alguna semejanza con la de alguno de sus progenitores. La fuerza que tienen estos programas suele ser superior a la voluntad y a los buenos propósitos que el hijo o hija puede desplegar para superarlos. Hay etapas en el desarrollo personal y en determinadas circunstancias de la vida que están marcadas claramente por la dependencia, sea de los padres o de otras personas significativas que realizan una función vital que la persona no puede hacer por sí misma. Este tipo de dependencias son naturales y necesarias para el crecimiento integral de la persona, pero también debería ser natural que estas dependencias desaparecieran conforme la persona va siendo más autónoma. En los casos en que un adulto sufre alguna dependencia, sea hacia personas o cualquier otra cosa, se encuentra en una situación de riesgo o de enfermedad, sufriendo y probablemente haciendo sufrir. Las dependencias, los sustitutos y las adicciones cumplen una función para la persona que las sufre. A través de ellas trata de compensar o sustituir las carencias que tiene. Obedecen a estrategias del instinto de supervivencia para eliminar la ansiedad que padece por causa de la carencia. Por esta razón, una persona puede tener dependencia de otra porque le da seguridad. De la misma forma, otra persona también puede tener la de los fármacos por motivos similares, aunque su efecto sea mínimo. Cuando hablamos de sustituto, nos referimos al elemento personal, social o material al que la persona le atribuye la facultad de proporcionarle satisfacción a su carencia. Por ejemplo, un marido puede ser el sustituto del padre ausente de su esposa, de la misma manera que la comida puede serlo del afecto de la madre. El uso de un sustituto suele ser inconsciente y no siempre implica que exista una dependencia o una adicción. Aunque el término adicción suele usarse muchas veces indistintamente con el de dependencia para referirse al mismo hecho, existen algunas diferencias en cuanto a su carácter más intenso, invasivo y peligroso, que afecta tanto a nivel psicológico como fisiológico y en muchos casos también el neurológico. Por esta razón, las adicciones a ciertas sustancias requerirán un tratamiento más integral al encontrarse afectados diferentes niveles vitales de la persona. El apoyo con fármacos a la deshabituación es muy común, pero no es la única forma de realizarla. Se ha podido comprobar que tratar el aspecto psicológico afectado, indistintamente de que se usen o no fármacos, es determinante a la hora de ver resultados en la deshabituación y resolución de las adicciones y, por supuesto, en la liberación de las dependencias.
Una personalidad de víctima consiste en una tendencia a culpar a otros de los males que uno padece. Los demás no me entienden. A mí me toca cargar con las consecuencias de problemas que no son míos. No hay derecho de que me traten así. Siempre me sucede a mí. Qué mala suerte tengo. Estas personas se refugian en la compasión ajena y andan como mártires por la vida. Mediante las quejas que esgrimen, van transmitiendo una exigencia oculta a los demás, despertando en ellos un sentimiento de culpa o de compasión. Esta actitud no está asociada a patologías graves, sino que es fruto de un aprendizaje por diversas incapacidades, tales como las faltas de habilidades asertivas y carencias básicas como la baja autoestima, por las que no se han tenido o empleado correctamente los recursos apropiados de superación. La victimización suele esconder experiencias pasadas no superadas, tales como hechos traumáticos de diversa índole, malos tratos, abuso sexual en la infancia, u otras disfuncionalidades familiares o carencias de tipo afectivo. Por lo tanto, el rol de víctima está asociado a un negativismo sin concesiones y se basa en culpabilizar a todo y a todos con el objeto de obtener atención. Su percepción de la realidad está completamente distorsionada y sienten que nada pueden hacer para cambiar esta situación. Es una indefensión aprendida. Desde una visión victimista, siempre es el otro el que tiene el problema y uno mismo quien sufre las consecuencias. Su actitud es pasiva e inconscientemente manipuladora. Se vale del chantaje emocional y suele hallarse inmersa en una eterna e inactiva espera, donde la pretensión de que el mundo reconozca su inmenso dolor y la injusticia que se ha cometido con ella nunca queda satisfecha. Este tipo de personas se encuentran estancadas en la mediocridad y viven en el autoengaño, una realidad que perciben de un modo más o menos consciente y que pretenden superar con el reconocimiento que solo consiguen o que creen conseguir mediante su papel de víctima. Por otra parte, directamente asociado a la victimización se encuentra la amargura, la cual no tiene lugar automáticamente cuando alguien nos ofende, sino que es una reacción a la ofensa o una situación difícil y por lo general injusta. En realidad no importa si la ofensa fue intencionada o no. Si la persona ofendida no arregla la situación y libera las emociones negativas, la amargura le inducirá a imaginar más ofensas de la misma persona. La amargura es una forma de responder que a la larga puede convertirse en una norma de vida. Sus compañeros de viaje son la autocompasión, los sentimientos heridos, el enojo, el resentimiento, el rencor, la venganza, la envidia, la calumnia, los chismes, la paranoia, las maquinaciones vanas y el cinismo. Los sentimientos de amargura suelen ser difíciles de desarraigar a causa de la creencia que los sostiene. La ofensa es culpa de la otra persona. Puede ser cierto, por tanto, ella debe venir a pedirme disculpas, y yo soy la víctima. Este razonamiento atrapa a la persona haciéndola dependiente de lo que haga la otra parte, y en muchos casos, aunque se le pidan disculpas, la amargura no desaparece porque los sentimientos han calado a un nivel más profundo de la conciencia. Hay personas que no tienen tiempo para ellas ni para sus familias, siempre están activas. En estos casos no es tanto un rasgo de su personalidad como una necesidad interior que les impulsa a sumergirse en la actividad. Ejemplo de este tipo de caos son aquellas personas que se han hecho adictas al trabajo o que andan enredadas en infinidad de actividades extralaborales, como responsabilidades en asociaciones y organizaciones sociales o religiosas. Detrás de este activismo encontramos personas a las que les cuesta aceptarse, siendo la actividad el único medio para ganar aprobación, definir su identidad y justificar su existencia. De esta manera utilizan la actividad para no enfrentar sus sentimientos y vuelven crónico el problema que no facilitan al descubrir su necesidad real. A causa de estar excesivamente activas, muchas veces perjudican su salud, sus relaciones, su descanso y su experiencia interior. Muchas de estas personas crecieron en hogares caóticos donde el estrés
era habitual y encuentran en la actividad el medio en el que se sienten más seguras y mejor adaptadas. Se engañan a sí mismas justificando su exceso de ocupación por razones externas y no internas. Cuando no están realizando algún tipo de trabajo se sienten culpables. Detrás de la necesidad de actividad constante suele existir miedo a la calma porque precisamente es en el tiempo desocupado cuando tienen más espacio para pensar en sí mismas y ver las cosas que no les gustan de su vida. Esta estrategia de evitación tarde o temprano les pasa factura y la resistencia que las personas ejercen para no escuchar su interior con frecuencia deriva en diferentes síntomas. Las personas atrapadas en la sobreactividad suelen tener cuadros de ansiedad e irritabilidad, necesidad de seguir aumentando el tiempo que le dedican al trabajo, sensación continua de estar agobiadas, de no llegar a todo y de vacío emocional. El estrés y el insomnio forman parte de lo habitual, y a largo plazo pueden sufrir hipertensión arterial u otras enfermedades vasculares. Tienen la necesidad casi compulsiva de realizar listas de cosas por hacer y de anotar en la agenda hasta el más mínimo detalle. Son incapaces de estar sin trabajar durante un periodo prolongado y les provoca ansiedad, inquietud e irritabilidad, alejamiento de la familia y de los amigos. La dependencia emocional es una adicción hacia otra persona, generalmente la pareja o uno de los progenitores. Al sufrir dependencia se genera una necesidad desmesurada del otro, renunciando así a la propia libertad y viviendo una experiencia llena de sentimientos ambivalentes que pueden moverse desde la seguridad y la tranquilidad al desespero y el pánico. En todas estas personas se observa la necesidad del otro de una manera injustificada, exigiéndole que le dé muestras de su afecto y correspondencia de sentimientos. De una forma manifiesta o sutil ejercerá un gran control sobre su vida, creando muchas tensiones en la relación. Por otra parte, la persona dependiente dejará de ser ella misma, perderá su autoestima, modificará su comportamiento y traicionará su personalidad para tratar de gustarle más al otro, intentando asegurar así la permanencia de sus sentimientos. Esto implica muchas veces un proceso de aislamiento social por parte de la persona dependiente, ya que el mundo gira totalmente en torno al otro, y en el caso de que éste no actúe de la misma forma, el caos está asegurado. Todo esto implica un juego de sentimientos contrapuestos que generan mucha ansiedad, impotencia, frustración, desasosiego, miedos, sensación de estar atrapado en una situación de la que no se puede salir. Hay rupturas y reconciliaciones, siempre volviendo con buenos propósitos de cambio aunque nada cambie. A la persona dependiente hay cosas del otro que no le gustan, puesto que le hacen sufrir y en ocasiones puede darse el maltrato psicológico, pero aún así, el dependiente no quiere dejar de luchar para no perder el apego que siente por él. Esta dinámica inconsciente muchas veces llega a generar trastornos y enfermedades psicosomáticas que evidencian dos cosas: la anomalía de la relación proyectada sobre el organismo y la intención del inconsciente de usarlas como recurso para captar la atención de otro y no perderlo. Siempre que una persona tiene dependencia de otra, externa a la familia de origen, la causa suele ser una carencia en la relación con alguno de los progenitores. Este tipo de dependencias suelen perder su fuerza cuando el dependiente descubre a quién está viendo en la persona de la cual depende. En este caso, al resolver la carencia, por ejemplo con uno de sus progenitores, el inconsciente dejará de proyectar su necesidad esencial insatisfecha sobre la pareja. El conflicto se relaciona con la convergencia de dos o más posibles situaciones que son excluyentes y no pueden darse de forma simultánea. Por lo tanto, cuando surge un conflicto, suele producirse un enfrentamiento entre dos partes donde una de ellas intenta imponerse a la otra. El conflicto forma parte de las relaciones entre las personas debido a las diferencias de opiniones, expectativas, creencias, valores o deseos que a menudo existen. Por eso, en la mayoría de los conflictos las emociones se encuentran necesariamente implicadas,
ya que está en juego la autoestima o la dignidad de las personas, su seguridad o sus intereses. Existen diferentes tipos de conflictos. El más fácil de identificar podría ser el que protagonizan dos personas que no están de acuerdo. Pero hay otro tipo de conflicto que puede ser tan común como el primero, aunque más difícil de admitir y de reconocer, que es el conflicto interior. En este caso, la persona no es capaz de armonizar la razón y los sentimientos ante una situación que requiere algún tipo de decisión o de acción. Cuando tratamos los conflictos nos encontramos con una clave que no podemos perder de vista. La raíz de cualquier malestar emocional en realidad nunca tiene que ver con otras personas. Son nuestros pensamientos los que pueden hacernos sentir mal y no los demás, aunque nos parezca todo lo contrario. Cuando caemos en la trampa de la atribución externa responsabilizando a otros de nuestros sentimientos negativos, estamos haciendo una proyección en otras personas de nuestros conflictos internos no resueltos. No cabe duda de que para llevarse bien con los demás, primero debemos llevarnos bien con nosotros mismos. Un ejemplo muy común lo vemos en las personas con baja autoestima. La opinión que tienen de sí mismas es negativa y tienden a desaprobarse continuamente. Esta forma de tratarse la perciben en los demás mostrando una sensibilidad a flor de piel respecto a la crítica o la desaprobación que les atribuyen. Por supuesto, la solución no está en cambiar a los demás, sino en resolver el problema interno. El modo en que una persona experimenta el conflicto influye en cómo se desarrolla y lo maneja. Si a través de las experiencias vividas desde la infancia ha aprendido a considerarlo como una amenaza, entonces sentirá miedo y puede evitarlo o complicarlo más no resolviéndolo. En cambio, los conflictos pueden ser situaciones positivas para nuestra vida, dependiendo de la actitud con la que los recibamos. A través de ellos podemos abrir nuestra mente a otras alternativas más convenientes y crecer interiormente. Cuando algo nos afecta mucho a nivel emocional, necesitamos protegernos para sobrevivir a la situación. Entonces nuestra mente elabora bloqueos emocionales para no sentir dolor o protegerse del sufrimiento. En su momento, estos bloqueos pueden ser útiles como mecanismos de defensa, pero más tarde sería necesario procesar lo ocurrido hasta lograr una comprensión y liberación de las primeras emociones y poder seguir adelante sin consecuencias. En muchos casos, el bloqueo emocional queda memorizado en el inconsciente y asociado a determinadas situaciones que afectan a la persona, anclándola en forma de creencias limitantes que le impiden avanzar y pensar con creatividad ante lo que la vida le presenta. Hay personas que pueden desarrollar su vida con normalidad, pero sufren algún bloqueo emocional en un determinado aspecto de su vida. Por ejemplo, alguien que puede tener mucha facilidad para manejarse en el ámbito laboral, amistoso, familiar, pero a la hora de encontrar pareja tiene un bloqueo importante que no le deja concretar la relación. Experimenta toda clase de miedos y su mente se convierte en un caos de pensamientos contradictorios. Manifiesta conductas incoherentes y extrañas que desconciertan a quienes le conocen, porque su mente no puede pensar y sentir de la misma forma que en las otras áreas de su vida. La mayoría de los bloqueos emocionales se generan en la infancia, condicionando significativamente a la persona durante su vida. No siempre la persona es consciente de estos bloqueos y ante algunas situaciones se siente ansiosa, boicoteándose a sí misma, frustrándose y fracasando en lo que más desea. Otra de las manifestaciones del bloqueo emocional puede producirse cuando la persona tiene que enfrentar algún tipo de conflicto que no es capaz de resolver y al no encontrar otras alternativas entra en un estado de ansiedad que paraliza su mente para pensar y actuar de manera adecuada. El dolor y el sufrimiento son parte de la vida. A veces se sufre innecesariamente. Dolor y sufrimiento no son sinónimos, sino diferentes aspectos de la respuesta de la persona ante una situación. El dolor emocional es el sentimiento que surge ante determinadas situaciones, generalmente relacionadas con una pérdida que nos afecta de una manera importante.
El dolor es una sola emoción. Su duración es relativamente corta y es proporcional al evento que la produjo. El sufrimiento va un paso más allá. Es la respuesta cognitivo-emocional que tenemos ante una situación dolorosa. Es un conjunto de emociones y pensamientos que se entrelazan adquiriendo mucha más intensidad y duración que el dolor emocional. De hecho, el sufrimiento puede durar indefinidamente, afectando sensiblemente a nuestra personalidad y a nuestra vida, aunque la situación que lo provocó ya se haya solucionado. Se habla de trauma cuando un hecho vital deja en nosotros una herida psicológica, un acontecimiento que quiebra la vida modificando nuestro mundo interior, dejando una huella indeleble, ya sea consciente o inconsciente. Muchas veces las personas que sufren los efectos de un trauma no se desvinculan del ambiente emocional del acontecimiento traumático. La experiencia ha creado una reacción de miedo intensa, de indefensión. Ha alterado tanto la vida de la persona que ha marcado un antes y un después, que producirá una nueva conceptualización del mundo y de uno mismo. Aunque la pérdida de personas cercanas forma parte natural de la vida, cuando la hemos de experimentar de forma directa, su impacto puede ser tan profundo que se convierte en uno de los mayores retos que posiblemente debamos enfrentar. La muerte de la pareja, de un padre, de un hijo o de un hermano son experiencias inolvidables, sobre todo si suceden en etapas tempranas. El duelo es un proceso de ajuste emocional después de una pérdida, durante el cual diversas emociones compiten entre sí. El proceso incluye diferentes etapas que detallaremos a continuación y explicaremos separadamente, aunque no siempre se presentan de un modo ordenado. Impacto. Es la primera reacción, una sensación de paralización, desorientación e incredulidad. La vida se estanca y la atención se concentra en la pérdida sentimental. Se bloquean las emociones y es difícil concentrarse en las tareas diarias. Cuesta conciliar el sueño y se pierde el apetito. Negación. Es muy probable que junto con esta primera reacción, la persona ponga en marcha sus primeros mecanismos de defensa para postergar, aunque sea un poco, el impacto de la agresión que la noticia necesariamente implica. Esta primera barrera defensiva lo lleva a decir y sentir: no quiero, no puede ser, debe ser un error. La persona se convence de que ha habido una equivocación. Pena y depresión. Suele describirse como un sentimiento de vacío, como si faltara una parte de uno mismo. Aparecen la angustia, las ideas circulares y las negativas. Lo particular en este caso es que estas ideas pueden causar la depresión, pero también y sobre todo son su consecuencia. La depresión es la fase del duelo donde más se atascan las personas, hasta que liberan la profundidad de su angustia. La culpa y la rabia. Estas son dos emociones que suelen darse muchas veces de manera poco racional e injusta. En el primer caso, la persona suele atribuirse la causa o la responsabilidad de la pérdida, y como no puede cambiar la situación, se agrede a sí misma. En el segundo caso, la presencia de la rabia puede considerarse normal durante el duelo, pues la persona se siente herida y se rebela contra la realidad. Aceptación. La despedida es la transición más difícil del proceso de duelo. No solo hay que aceptar que la relación se ha terminado o el ser querido ha partido, también hay que dejarlo ir. La aceptación solamente aparece cuando la persona ha podido elaborar sus emociones y deja de verse a sí misma, entonces es capaz de sentir y pensar de forma diferente y comienza a experimentar la paz. Cuando una persona sufre la pérdida de un ser querido o la traición de quien más confiaba, suele caer en un estado de profundo dolor, incomprensión, tristeza, rabia, impotencia y frustración. En muchas ocasiones se hace difícil salir de esta situación y se cae en un círculo de pensamiento recurrente que refuerza más el estado de sufrimiento.
El alcance del daño psicológico estará en función de múltiples factores, ya que el hecho traumático se interpreta según la historia personal, sus creencias, su personalidad, aspectos de la situación, las circunstancias, los esquemas cognitivos propios, la existencia o no de trastornos previos. Además, dependerá de la intensidad y gravedad del hecho, ampliándolo sensiblemente si se trata de un hecho inesperado, intencional, repetitivo y prolongado en el tiempo. En la ruptura de las relaciones destacamos algunos factores particulares que pueden complicar el duelo. Uno de ellos es la dependencia. La persona dependiente nunca desea terminar la relación. Su reacción afectiva es lenta y se aferra a la idea de que aún queda algo vivo en la relación. Al negarse a darla por terminada, no puede afrontar la recuperación. Se obsesiona pensando en la otra persona, incapaz de concentrarse en otros aspectos de su vida, y si ha sufrido rechazo suelen aparecer los sentimientos de venganza. Es susceptible de creer que su mundo se ha empequeñecido, mientras que el de la pareja se ha hecho cada vez más grande y estimulante. Algunas personas muestran una tendencia a disfrutar del propio pesar y utilizan la exageración para torturarse. Una reacción opuesta a la anterior es cuando la persona llena su vida con numerosas actividades o nuevas relaciones para suprimir el sufrimiento. Es como si se produjera una incapacidad de serenarse y quedarse a solas. Con frecuencia se observa el fenómeno de la mariposa en la llama. Esta es una de las reacciones más dolorosas que se dan durante la recuperación. Consiste en una conducta zigzagueante que lleva a retroceder reiteradamente a la relación pasada, produciendo un sufrimiento cada vez mayor a causa del reiterado rechazo. La situación evoca a una mariposa atraída por una llama. Cuanto más se acerca la mariposa a la llama, más aumentan las heridas, pero nunca llega a modificar su conducta. Llamadas telefónicas y mensajes constantes, notas, envío de regalos, encuentros casuales y declaraciones de amor. Estas acciones, en lugar de convencer a la expareja, le producen una molestia creciente hasta que responde, ignorando y mostrándose indiferente o hostil. La consecuencia es la destrucción del amor propio del rechazado, del mismo modo que la llama acaba destruyendo a la mariposa. Se pierde entonces el sentido de la realidad y el control emocional. En los casos graves de mariposa en la llama, la persona es incapaz de reconocer que es imposible lograr que alguien sienta lo que no siente hasta que alcanza el nivel emocional más bajo. Cuando la pérdida supera las capacidades de la persona, ésta entra en una situación de caos emocional. Entonces comparte muchos síntomas con los trastornos de ansiedad y se observa la reexperimentación del suceso traumático en forma de pensamientos, emociones, somáticos y sueños. Intenta la evitación cognitiva y conductual de los estímulos asociados al hecho estresante y puede experimentar una respuesta de temor, desesperanza y horror muy intensos. La hiperactivación fisiológica producida por la desregulación de neurotransmisores probablemente provocará un desequilibrio emocional con claras manifestaciones de aumento de la agresividad, ira, hipervigilancia, sobresalto exagerado y conductas autoagresivas. Siempre que hay algún tipo de abandono o maltrato en la infancia de un niño o una niña, tiene consecuencias que irán manifestándose en su desarrollo. Algunas de ellas seguirán en su edad adulta presentando problemas importantes a nivel personal, de relaciones y en sus intentos de logro. La gravedad y las características de los comportamientos posteriores se encontrarán directamente relacionadas con la experiencia sufrida por el abandono o los malos tratos por una parte y por otra, con las características personales y el apoyo social que haya recibido la víctima. Hay una serie de síntomas que suelen manifestarse de forma típica, tales como baja autoestima, incapacidad para confiar en los demás, comportamientos agresivos, desordenados, autodestructivos y autoabusivos,
pensamientos suicidas, dependencia, ansiedad, desórdenes alimenticios, angustia, histeria, hiperactividad, estrés postraumático, retraimiento, miedo de entablar relaciones o actividades, deficiencia académica, abuso de drogas o alcohol, incapacidad para mantenerse despierto o concentrarse por largos periodos. Otra forma de salir del drama que hemos sufrido en nuestra vida es a través del perdón, aunque para poder llegar a él hay que andar 2 pasos previos. El primero es el descentrar la atención de nosotros mismos para salir de la victimización. Solo así podemos ver otras cosas que pueden mostrarnos una realidad más objetiva. El segundo es mirar con comprensión al que le atribuimos la causa de nuestras desgracias. Luego, no es difícil perdonar desde el corazón y experimentar liberación y paz. En la vida de las personas puede haber diferentes tipos de experiencias traumáticas. Muchas de ellas incluyen la pérdida de algo, de alguien, el dolor, la rabia, la impotencia, etc. A causa de eso es fácil quedar atrapado en estas emociones después del primer impacto, sentirse víctima y ser incapaz de tomar perspectiva. Lo que nosotros le añadimos a las emociones en forma de ideas, supuestos, creencias, etc., es lo que sobredimensionará el sufrimiento y nos mantendrá prisioneros de nosotros mismos. Cuando se produce una crisis existencial o espiritual, tiene lugar una alteración importante en la vida de la persona. Lo que estaba en un lugar conocido deja de estarlo. El rompecabezas que hasta ese momento se mantenía en coherencia se desparrama y la persona observa, muchas veces con angustia, todas esas piezas fuera de lugar y no sabe por dónde comenzar a recomponerlas. Por otra parte, una crisis de este tipo puede ser uno de los acontecimientos más importantes en la vida de una persona, y si consigue resolverla adecuadamente puede proporcionarle un sentido de autosuficiencia moral y personal que repercutirá el resto de su vida. Aunque la vivencia de crisis es difícil de esquematizar, se pueden reconocer 4 aspectos. Desconexión. La persona se desconecta básicamente de sí misma, de los demás y de la vida. Es un movimiento hacia adentro, se recoge en sí y se aísla. Pérdida de sentido de la vida, desaparece el para qué vivir, para qué despertar, trabajar, comunicarse o hacer planes. En esos momentos la persona ansía desaparecer, permanecer dormida y hasta morir. Es incapaz de sufrir su experiencia con sentido, de responder a lo que le está sucediendo. No cuenta consigo misma para vivir la situación y suele sentir un profundo enojo. Queda en una situación de desamparo sin motivo para salir de ella. Culpa. Con frecuencia experimenta sentimientos de culpa por no poder darle a los demás lo que quisiera, pues al sentirse mal no puede responder adecuadamente. Dolor de vida. Duele despertar, levantarse, estar consciente, vestirse, trabajar. Duele hablar con los demás, sonreír, como si no pasara nada. Cada esfuerzo por funcionar es enorme y muchas veces no se puede lograr. Además, la vida no brinda disfrute alguno. La alegría está cancelada y muchas veces tocar por un instante el placer aumenta al instante siguiente el dolor. La frustración espiritual suele llegar cuando se vienen abajo aquellos presupuestos o creencias que nos han enseñado y hemos adoptado como ciertos y como referentes en nuestra vida. La causa suele ser el impacto negativo que nos puede producir una o varias experiencias en sí mismas o en la interpretación que hacemos de ellas. Estas experiencias entran en conflicto o descalifican el valor de verdades absolutas que le habíamos atribuido a nuestro sistema de creencias espirituales. Por ejemplo, una de las premisas cristianas incuestionables es que Dios es amor. Si un cristiano sufre una experiencia trágica en su vida en la que ha comprometido sus creencias espirituales
y el resultado es contrario a lo esperado, puede hacer dos cosas: reinterpretar lo ocurrido para que no quede afectado el sistema de creencias o cuestionarlo. Si lo cuestiona, entra en una situación de caos espiritual, porque los referentes dejan de serlo y la estructura sobre la que había construido buena parte de su vida se viene abajo. Entonces la crisis espiritual se convierte en una crisis emocional que puede afectar integralmente a la persona. Siempre que se produce una crisis existencial o espiritual, se tambalea algún sistema de creencias, pero sobre todo, esta experiencia pasará por una crisis emocional que debe tratarse como tal. Una vez que la persona pueda volver al estado de calma y serenidad, será capaz de reconstruir lo que se descompuso, pero no en pleno caos emocional. Repetidas veces hemos visto cómo se intenta hacer lo contrario y el resultado suele ser más desconcierto, prolongar el estado de crisis y quedar atrapados en una dinámica de argumentación y contraargumentación. Por el simple hecho de formar parte de una familia, heredamos una serie de características físicas y anímicas. Los genes de los padres, de los abuelos, de los bisabuelos, determinarán el que una persona sea baja, gruesa, con los pies planos, la nariz grande o los ojos oscuros. De la misma forma podemos comprobar que los hijos recibirán de sus padres y ascendientes una serie de aspectos personales, como el interés por un determinado tipo de música, el sentido de la puntualidad o la necesidad de tener las cosas ordenadas en el espacio donde habitan. En este conjunto de herencias que forman la manera de ser y de existir de cada persona, pueden encontrarse incluidos estados de ánimo, de salud o comportamientos anómalos que no tienen una justificación en la propia experiencia. En la resolución de estos casos no suelen ayudar los buenos consejos ni la mayoría de los tratamientos convencionales, puesto que no es algo que la propia persona haya generado y deba corregirse, sino que su situación obedece a memorias heredadas de desórdenes existentes en generaciones anteriores de su sistema familiar. Los problemas que las personas pueden sufrir por causas sistémicas son incalculables. Los hechos y cuestiones que han podido ocurrir dentro del sistema familiar y han causado estos problemas también lo son. Pero aunque esto sea así, daremos una técnica que será efectiva en muchos de estos casos, liberando la persona lo que lo condiciona en su vida. ¿Cómo resolver la herencia que nos condiciona? Las memorias que heredamos de nuestros progenitores no son siempre positivas y muchas veces la condicionan. Como se encuentran en la zona de nuestra mente que es inconsciente, podemos pensar que forman parte de nosotros y que no podemos deshacernos de ellas de la misma manera que ocurre con el color de nuestros ojos. Por eso será necesario seguir los siguientes pasos. Identificar las memorias que nos condicionan. De lo contrario será muy difícil liberarnos de algo de lo que aún no somos conscientes. Este sería el proceso que comienza en el síntoma y saca a la luz la cadena de emociones y creencias que nos llevan a su causa. Al encontrarla necesitamos reconocer que no nos pertenece, que viene con nosotros como un parásito, pero nuestro ser interior lo lleva como una carga ajena. Explorar nuestro sistema familiar para descubrir a quién pertenecen los programas anómalos que hemos identificado. Padre, madre, abuelos paternos o maternos, sus experiencias, acciones desafortunadas, actitudes, forma de ser, enfermedades, accidentes trágicos, muertes prematuras, rupturas familiares, etc. Una manera muy práctica de hacerlo es construyendo un genograma en el que se reflejará la historia familiar. Una vez localizada de dónde proviene nuestra memoria anómala, solo tenemos que devolverla donde pertenece, sin entrar en juicios ni descalificaciones, honrando a cada ascendiente de nuestra familia, ya que una parte de él, por pequeña que sea, se encuentra en nosotros.
Esta acción hay que realizarla en un estado mental adecuado. Nuestra mente debe estar en un estado de vocación, dirigiéndose al miembro de la familia al que hay que devolverle lo que le pertenece. Todo lo que hagamos ocurrirá dentro de nuestra mente, no es nada esotérico, y expresar con respeto la voluntad de entregarle lo que es suyo. Una vez efectuada esta entrega, si se ha hecho adecuadamente, experimentaremos una sensación de liberación y alivio significativo. Es posible que sea necesario repetir el último paso más de una vez. Lo sabremos porque interiormente sentiremos la necesidad de volverlo a hacer. Hay que tener en cuenta que al hacer esta acción, no nos traicionen falsos sentimientos como la pena o la culpa que perjudican a alguien. Solo ponemos las cosas en orden. Muchas personas dicen que se encuentran deprimidas, pero pueden estar refiriéndose a un estado de ánimo bajo. Aunque la depresión es una enfermedad que puede presentar diferentes grados de severidad, hay una serie de signos y síntomas que son comunes y la diferencian de lo que en realidad no lo es. La persona que sufre una depresión se encuentra inmersa en un verdadero caos. Es mucho más que estar triste, llorar sin parar o estar cansado. Además, suelen tener problemas de insomnio, ansiedad, fatiga, pérdida de energía, y les cuesta un gran esfuerzo hacer lo que antes hacían fácilmente. Es muy probable que su apetito disminuya notablemente y pierda peso. También tienen problemas de concentración, de memoria, un discurso de pensamiento negativo y pérdida del impulso sexual. Pierde sentido por la vida y las ideas de muerte se hacen presentes, y muchas veces piensa en cómo llevarlas a cabo. En general, nuestro cuerpo es el reflejo de lo que sucede en el interior de nuestro ser. Cuando en nuestro ser hay bloqueos emocionales causados por resistencias inconscientes, estas también se proyectan sobre determinadas áreas de nuestro cuerpo que tienen algún tipo de correspondencia funcional o significativa. Al hacerlo, la energía orgánica deja de fluir de forma natural, produciéndose anomalías. Estas reacciones del organismo generalmente conllevan un mensaje claro sobre lo que está ocurriendo en nuestro sistema de pensamiento y emociones. Carl Jung decía, del mismo modo que el consciente y el inconsciente están en relación constante, el cuerpo y el espíritu están en interacción continua. Tratar de eliminar el síntoma físico sin ocuparse de comprender y resolver la causa anímica que lo ha provocado sería similar a querer apagar la lucecita roja que se ha encendido en el tablero del automóvil sin actuar sobre el problema que está indicando. Si se resuelve el problema, la luz suele apagarse por sí sola. De lo contrario, el problema puede agravarse. La mejor actitud ante un síntoma o una enfermedad es tomar su mensaje como un regalo para ayudarnos a equilibrar nuestro ser. De hecho, nuestro cuerpo no suele ser la causa de las enfermedades. Él siempre tiende a restablecer la armonía y el buen funcionamiento de todos sus componentes. Son los pensamientos, las emociones y las memorias anómalas las que se proyectan sobre el cuerpo y crean las tensiones, los desequilibrios, los bloqueos de energía, la debilitación del sistema de defensas o las enfermedades autoinmunes. Necesitamos, partiendo de la interpretación funcional del síntoma, descubrir la dinámica anímica que causa las manifestaciones físicas en nuestro cuerpo para restaurar su funcionamiento natural. Estamos inmersos en un universo repleto de sentimientos negativos y sin darnos cuenta lanzamos indiscriminadamente partículas emocionales tóxicas hacia el exterior. Las actitudes densas, pesimistas y materialistas son un veneno y un obstáculo para la evolución positiva del ser humano. La ley de acción y reacción muestra que todo ese patrón vibratorio negativo creado retorna a nosotros mismos y entonces el ciclo tiende a continuar y a aumentar cada vez más, puesto que el patrón negativo estimula a las personas a que se vuelvan cada vez más negativas y menos conscientes de la necesidad de salir de ese ciclo repetitivo de sentimientos nocivos.
Hay personas con una habilidad especial para contaminar las relaciones, tales como los celosos, los paranoicos, los inmaduros, los egoístas, y en definitiva todas aquellas que se les puede calificar de personalidades tóxicas. Todos coinciden en que no aportan nada positivo a una relación, ya sea sentimental, de amistad o incluso familiar. Normalmente el rencor se genera cuando la persona se ha sentido ofendida, humillada, dañada o ridiculizada. Su característica principal es la rabia por el daño sufrido, que no se expresó o lo hizo solo en parte. Las emociones quedaron estancadas, permaneciendo en silencio y repercutiendo en posteriores acciones y actitudes negativas. El resentimiento relacionado con el odio o el rencor suele ser de arraigo muy profundo y desequilibra la mente y el cuerpo de la persona que lo alimenta. Le roba la paz y la capacidad de disfrutar de las demás cosas de la vida. Afecta la salud, especialmente el sistema inmune, el hígado y el corazón. Numerosas investigaciones han encontrado relación entre algunos tipos de cáncer y odios profundos no perdonados. El odio suele tener una función de autoprotección de la dignidad, de defensa del ego. Es la válvula de escape del resentimiento o la respuesta a una injusticia, notable o reiterada. Pero es interesante notar la paradoja del odio, que consiste en que las personas que odian se resisten a soltarlo porque tienen la idea de que así están devolviendo el daño recibido. Sin embargo, no se dan cuenta de que a quien realmente están dañando es a ellas mismas. Por otra parte, las personas también pueden odiarse a sí mismas. Esto ocurre cuando han sufrido profundamente en su autoestima, sea por diferentes tipos de agresiones morales que les han desarrollado el autodesprecio, o por un fuerte rechazo hacia su aspecto físico. De la misma forma en que se odia a una persona, puede odiarse una idea o una deidad. Por ejemplo, muchos revelan odio hacia Dios por haberlos privado de sus seres queridos, o a un partido político por hacerlo responsable de arruinar un país. Por lo general, la curación se produce cuando la persona se perdona, y al hacerlo el amor fluye hacia sí misma y regenera el organismo sanando el mal que se produjo. Es difícil tomar conciencia de esto cuando nos encontramos bajo la influencia de emociones reprimidas y de creencias negativas. La realimentación que una y otras establecen en nuestro interior no nos permite ver más allá. Existen infinidad de síntomas y dolencias físicas, pero detrás de todas ellas siempre encontraremos emociones y pensamientos que desequilibran la paz y la armonía de nuestro ser. Sanar la enfermedad auténticamente pasa primero por sanar la persona. Eso significa considerar a la enfermedad o al síntoma como una consecuencia física de un desajuste anímico. La curación médica de una enfermedad viene necesariamente de afuera. La sanación de la persona siempre viene de adentro y se manifiesta hacia afuera. Es cierto que al hablar de enfermedad estamos considerando una manifestación compleja, pues está compuesta por muchas variables. Por ejemplo, dos personas no reaccionan de la misma manera en la misma situación. No tienen el mismo temperamento, ni la misma experiencia de vida, ni las mismas memorias heredadas, ni el suceso significa lo mismo para cada una de ellas, y sobre todo la actitud que asume la persona con la situación que le provoca la enfermedad. Al comenzar un proceso de sanación es cuando aparece el sentido espiritual de la enfermedad y se puede acceder a la comprensión de su origen para resolver todo aquello anómalo e inconsciente que se encontraba presente en la persona. Por esa razón es imprescindible que la persona tome su responsabilidad respecto a la enfermedad, cambiando la actitud de rechazo sobre ella por la de aceptación, y entonces poder avanzar y completar el proceso de sanación. No siempre es necesario recibir ayuda
para liberar nuestras emociones negativas y cambiar nuestras creencias limitantes. Muchas veces lo podemos hacer nosotros mismos. De hecho, siempre deberíamos estar en proceso de actualización, trabajando de manera habitual en guardar el equilibrio y la armonía de nuestra mente. Nuestra realidad suele ser cambiante y la vida muchas veces no cumple nuestras expectativas ni en las circunstancias que vivimos ni en las personas con las que nos relacionamos. Este hecho por sí mismo puede ser el desencadenante de desajustes que, tratados a tiempo, nos ayudarán a crecer y madurar personalmente, mientras que si negamos nuestras emociones, evitamos las situaciones que nos incomodan o desarrollamos cualquier mecanismo de defensa para paliar las circunstancias que nos desafían, podemos terminar siendo víctimas de nosotros mismos. Si hiciéramos un esquema sencillo de la estructura de nuestra mente, encontraríamos que en su base existen una serie de memorias de diferente tipo. Creencias, pensamientos, sentimientos, sensaciones, imágenes, experiencias y un largo etcétera que se encuentra en nuestro espacio inconsciente. Estas memorias determinan nuestra forma particular de percibir lo que ocurre en nuestra vida, de interpretarlo y darle significado. Por lo tanto, generan sentimientos y emociones que nos impulsan a actuar de una determinada manera. Seguidamente podemos comprobar, aunque no siempre lo aceptamos así, cómo nuestro entorno responde reaccionando a nuestro comportamiento. En cambio, lo responsabilizamos de nuestros problemas. Esta suele ser una forma muy común de quedar atrapados en situaciones de las que se nos hace muy difícil salir, o en su caso involuntariamente volver crónicos los problemas que tenemos en nuestras relaciones. Uno de los fenómenos típicos es el de la profecía autocumplida. El sociólogo Robert Merton lo describía así: la profecía que se autocumple es al principio una definición falsa de la situación que despierta un nuevo comportamiento y hace que la falsa concepción original de la situación se vuelva verdadera. La cuestión es que las personas reaccionan a las situaciones según cómo las perciben y qué significado les dan, y esto es lo que va a determinar su comportamiento. Una vez que una persona cree que una situación tiene un cierto significado, independientemente de lo que tenga, adecuará su conducta a esa percepción. Entonces, la clave desde donde podemos controlar nuestras emociones y comportamiento la tenemos en los pensamientos y creencias originales que se encuentran en nuestro espacio inconsciente, la sombra, los cuales podemos identificar a través de nuestras emociones, sentimientos y estados de ánimo. Siguiendo esta idea, veremos un método sencillo y eficaz de reprogramar nuestra mente en todos aquellos pensamientos, memorias y creencias que no estén enredadas en raíces más complejas con otras memorias propias o heredadas que pudieran limitar el éxito de un trabajo personal. Muchos de nuestros pensamientos y creencias que condicionan innecesariamente nuestra vida pueden ser cambiados de una forma muy sencilla. Basta con confrontarlos con una afirmación de manera continuada hasta que cedan su lugar a la nueva idea que deseamos que forme parte de nuestra programación mental o sistema de creencias. Siempre que observemos en nosotros cualquiera de las manifestaciones de comportamientos o experiencias descritas anteriormente, tenemos una oportunidad de poner en práctica el método de la confrontación sistémica. Pasos del método de la confrontación sistémica. Tomar conciencia de aquello que necesito cambiar. Por ejemplo, observo que cuando veo o pienso en determinada persona me siento inquieto. Construir una afirmación positiva en tiempo presente o presente continuo de lo que debería ser realidad en mí no lo es. Por ejemplo, cuando veo a X me alegro y me siento tranquilo. Escribir esta frase una sola vez en el cuaderno de trabajo personal,
que es la que se utilizará de referencia para la confrontación. A continuación, decir la afirmación en voz audible mientras se inspira profundamente y observar la reacción de la mente cuando se exhala. Por ejemplo, la mente dice, esto es mentira, o me gustaría que fuera así. Escribir la reacción de la mente debajo de la afirmación. Es necesario aceptar la reacción de la mente tal cual, sea la que sea, sin juzgarla ni reprimirla. Es la forma que tenemos de poder darle salida y permitir que la nueva idea se vaya instalando. Volver a repetir la afirmación en voz audible mientras se inspira profundamente y observar la reacción de la mente cuando se exhala. Volver a escribir la nueva reacción de la mente. Así se continuará sucesivamente y se comprobará cómo las reacciones de la mente van cambiando en una evolución en la que se van alineando con la afirmación positiva. Finalmente, al decir la afirmación positiva, se experimenta un asentimiento interior que indica que esta nueva idea ha sido asimilada por el inconsciente y la antigua ha desaparecido. Sugerencias para el trabajo personal. Trabaja con una o más afirmaciones que tengan sentido para ti cada día. Es normal que tengas que repetir una afirmación de 10 a 20 veces. Si te atascas en una afirmación y tu mente siempre da la misma respuesta de rechazo, después de varias repeticiones, déjala. Trata de construir una nueva afirmación enfocada a conseguir el mismo fin y prueba con ella. Es posible que una nueva idea debas trabajarla en diferentes ocasiones hasta que sea totalmente asimilada. Las reacciones de tu mente que escribes en tu cuaderno te guiarán a construir nuevas afirmaciones que necesitas asimilar. Con la ayuda de este método podrás conocerte y comprender muchos de tus comportamientos y sentimientos, y además cambiarlos por otros más positivos para ti. El método del enfoque. Cuando sientas que una situación te ha afectado o tengas un recuerdo que te molesta, puedes usar el método del enfoque. Este método te lleva a centrar tu atención en el hecho ocurrido para trabajar en las emociones que se han generado en ti y eliminarlas. Siempre que nos ocurre un suceso desagradable, se instala en nuestra mente y acapara nuestra atención. Quedamos atrapados en él por horas o días sin poder quitárnoslo de la cabeza. Pero en este caso, no tengas miedo, lo enfocamos voluntariamente para tomar el control y trabajar positivamente desde esta posición. Los pasos que hay que seguir son los siguientes. Selecciona el hecho con el que quieres trabajar. Enfócalo mentalmente como si volvieras a revivirlo. Divide tu cuaderno de trabajo en 2 columnas y ve describiendo el suceso con frases cortas. En la columna de la derecha anota las emociones que sentiste cuando ocurrió el suceso o las que sientes al revivirlo. Junto con las emociones también anota tus juicios, interpretaciones y demás cuestiones subjetivas que forman parte de todo el conjunto de pensamientos y sentimientos que te hacen sentir mal. Como resultado debe quedar en la columna de la izquierda todo lo objetivo y en la columna de la derecha todo lo subjetivo. Una vez que hayas terminado con la descripción y las anotaciones, debes volver al principio, repasando secuencias por secuencia y experimentando de nuevo las emociones y valorando los juicios que has hecho. Pregúntate por la utilidad de las emociones. Si dejan de tener sentido, suéltalas. Respira profundamente y experimenta cómo salen de ti. Cuando hayas hecho varias repeticiones comprobarás que las emociones han perdido su intensidad y algunos de los juicios tampoco tienen sentido. Entonces es el momento de tratar de valorarlo desde otra perspectiva menos personalizada. El mismo suceso puede tomar otro significado muy diferente y nosotros podemos quedar totalmente libres de su influencia. En ocasiones,
se encuentra que las emociones que provoca una experiencia se asocian con las de otra anterior, y lo que ocurre es que al intentar liberar la emoción actual, comprobamos que se resiste a desaparecer. Muy posiblemente nuestra mente nos dé la experiencia asociada, si se lo preguntamos, y entonces deberíamos trabajar con ella para que puedan liberarse las dos. La práctica nos ayudará a tomar experiencia y sacarle el máximo provecho a estos instrumentos. No necesitamos contar con unas condiciones especiales para poder trabajar con ellas. Su aplicación es muy sencilla y podemos beneficiarnos en cualquier momento del día. La clave de la paz interior es la aceptación de todo lo que viene en nuestra vida. Lo contrario de la aceptación es la resistencia. Y resistencia en mayor o menor grado es lo que solemos hacer ante las situaciones que no nos satisfacen totalmente. Al resistirnos, necesariamente generamos emociones negativas con las que podemos liberar, reprimir o reaccionar contra la situación o las personas que consideramos responsables. Al desarrollar la capacidad de aceptación, dejamos de generar muchas de las emociones inútiles que anteriormente nos hacían perder el control y nos dañaban. Además, en los casos en que las emociones no son inútiles, serán asumidas como parte de la valoración positiva de la experiencia vivida y no tendrán consecuencias posteriores. Veremos ahora 5 tipos de sentimientos que generamos de forma instintiva y que pueden impedirnos la aceptación de cualquiera de las situaciones que vivimos. Observaremos cómo estos sentimientos tienen una raíz común, pero a su vez generan diferentes actitudes. El sentimiento de querer cambiarlo. Nos referimos a cualquier cosa de nuestra vida o experiencia personal que no nos guste, tales como comportamientos propios, situaciones que vivimos o personas relacionadas con nosotros que nos incomodan. No siempre es fácil aceptar lo que no podemos cambiar. Generalmente nos rebelamos ante esta idea. Sin embargo, cuando soltamos el deseo de cambiar las cosas tal como son, pasamos de forma natural al estado de aceptación y entonces nos encontramos con la armonía de la vida. Aunque nuestra mente nos dice que el deseo de cambiar algo es lícito y lo propio es ponernos a trabajar en ello, suele ocurrir lo contrario. Cuando nos centramos en el deseo de cambiar una situación, la experimentamos como resistencia o rechazo, y esto la refuerza y provoca su persistencia. La percepción de amenaza. Hay ocasiones en las que las percibimos como una amenaza personal a nuestra dignidad o para nuestros intereses. Entonces desarrollamos una actitud defensiva. Esto significa que no somos capaces de ver más allá de nuestra percepción y de la creencia de salir perjudicados. Esta actitud defensiva se puede manifestar de 2 formas diferentes: distanciándonos de la situación para ponernos a salvo, o arremetiendo contra ella hasta que consideremos que el peligro ha desaparecido. Tanto en un caso como en el otro, no permitimos que la vida trabaje en nosotros a través de esta situación, y solemos perder otra oportunidad de crecer y madurar personalmente. La actitud de oposición. La oposición revela un sentimiento contrario a la situación de referencia, lo cual significa que una de las 2 partes necesariamente ha de cambiar para que desaparezca el conflicto. Muchas veces no cabe la posibilidad de acuerdo porque las diferentes propuestas son excluyentes en todos los casos. Entonces suele ocurrir que la parte más fuerte termina dañando a la más débil. Pero, en realidad, cuando nosotros somos uno de los protagonistas, en la mayoría de los casos somos nosotros mismos los que nos dañamos por no tener la actitud de aceptación adecuada. ¿Cuántas veces en nuestra vida no aceptamos una determinada situación y nos oponemos sufriendo y haciendo sufrir hasta que, pasado el tiempo, comprobamos que estábamos equivocados?
La resistencia inconsciente. Hay muchos comportamientos que indican que estamos manteniendo una resistencia de forma inconsciente. Por ejemplo, cuando retrasamos la ejecución de una tarea, o evitamos enfrentar una situación con diferentes justificaciones que parecen lógicas. No deseamos hacerlo o tenemos temor a salir perjudicados si lo hacemos. Esta es la realidad que subyace detrás de lo aparente. La causa se encuentra en nuestra sombra, en el basurero de nuestro inconsciente, en el que todo comportamiento anómalo tiene explicación. La resolución de este tipo de resistencias pasa por descubrir y liberar las emociones que han quedado enquistadas en nuestra mente. Temor a perder el control de la situación. Solemos estar más aferrados de lo que imaginamos a la necesidad de mantener el control, ya que la sensación de tenerlo nos da seguridad. La seguridad es uno de los estados esenciales de la persona, al que pocas veces se quiere renunciar. Pero en muchas ocasiones se da la paradoja de que cuanto más control intentamos ejercer sobre una situación, menos seguros nos sentimos. Cuando nos encontramos en este punto, nosotros mismos bloqueamos la salida impidiendo que la situación se resuelva positivamente. También en este caso, como en los anteriores, la mejor opción es la de aceptar lo que viene en nuestra vida y permitir que nos ayude en nuestra transformación personal y nuestra madurez. El apego. Desde el principio de nuestra vida nos apegamos a personas y a cosas. En cuanto a las primeras, es algo natural porque comenzamos a depender de ellas. En cuanto a las otras, cuando el apego es fuerte, solemos usarlas como sustitutos de determinadas personas significativas en nuestra vida. El apego incluye en sí mismo una resistencia a la separación o a la pérdida del objeto que es significativo para nosotros. Con la resistencia intentamos evitar el sufrimiento que hemos experimentado desde la más tierna infancia y se encuentra registrado en nuestras memorias. El resistirnos a soltar es una lucha que nos hace sufrir, y la idea de lo que ocurrirá si soltáramos también. Así pues, ante una situación de pérdida, podemos sufrir ansiedad y bloquearnos porque se nos hace difícil aceptar, y en estos casos la aceptación se hace más sencilla cuando somos capaces de abrir nuestra mente a la posibilidad de una realidad positiva sin el objeto de apego, diferente de la que se encuentra programada en nuestra mente. En definitiva, podemos hacer referencia a la conocida máxima que reza: todo lo que resistes permanece y todo lo que aceptas se transforma. Estas palabras, atribuidas a un principio budista, son mucho más que una frase célebre. Se trata de un principio universal que encontramos en diferentes religiones, culturas y doctrinas espirituales. Jesús enseñó sobre la no resistencia. Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te pone pleito para quitarte la capa, déjale también la camisa. Sus apóstoles también lo enseñaron. Por ejemplo, Pablo lo expresa así: nunca devuelvan a nadie mal por mal. No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. En estas dos citas encontramos una directriz muy interesante para estar en armonía con este principio universal y sortear la tercera ley de Newton. Cada acción tiene una reacción igual y opuesta. Cada vez que voy en contra de algo o me resisto, estoy creando una fuerza de oposición. Y sin darme cuenta estoy alimentando aquello que no deseo. Jesús, en las 4 situaciones que presenta, la dignidad personal, el conflicto por los bienes materiales, el abuso de autoridad y el que desea aprovecharse de nosotros, nos enseña que no debemos reaccionar ante estas acciones que aparentemente nos perjudican. Su fórmula sería aceptar, perdonar y disponerse a corresponder con otro tanto de buena voluntad si fuera necesario. Pablo, por su parte, explica que nunca hay que pagar con la misma moneda cuando alguien nos perjudica, porque es entonces cuando caemos bajo su control. Más bien, devolviendo bien por mal, terminamos transformando este mal en bien.
Cuando se ejerce la gratitud en nuestras vidas, ésta se enriquece. Y cuanto más fuera de lugar parece expresarse, más evidente se hace su poder transformador. La gratitud en sí misma ya es beneficiosa. A nadie le ha ido mal por ser agradecido. Cuando damos las gracias por reconocimiento a un bien recibido, estamos expresando un sentimiento de alegría interior que la otra parte recibe, creando un sentimiento positivo por haber compartido algo de valor que ha sido reconocido. Al desarrollar un espíritu de gratitud, nos conectamos con nuestra verdadera esencia y armonizamos con la vida, con el universo y con el Ser Supremo. Nuestra salud y equilibrio emocional mejoran y alcanzamos una experiencia de plenitud. Desarrollar un espíritu de gratitud significa que ejerceremos la gratitud como estilo de vida, no solo en los momentos en que tengamos motivos evidentes para dar gracias, sino también en aquellos cuando decir gracias parece fuera de lugar. No es fácil para cualquier persona, pero sí lo es para aquel que eleva su mirada por encima de sus circunstancias y es capaz de abrirse a una nueva concepción del significado de las cosas que vienen a su vida. Hay situaciones que juzgamos negativamente en nuestra vida. Estas valoraciones las hacemos según cómo nos sentimos en cada una de ellas. En sí mismas pueden tener un valor neutro, pero lo importante es nuestra particular experiencia con ellas. ¿Es posible sentir gratitud genuina por algo que no aprobamos, que nos disgusta o que no comprendemos? Veamos a continuación algunos requisitos fundamentales. No condicionar la gratitud a aquellas cosas que nos parecen dignas de merecerla. Esto es lo que hacemos o hemos hecho la mayoría de nosotros. Pero de esta manera no alcanzaremos los mejores bienes de la vida. Para que la gratitud sea un instrumento de bendición y transformación interior, hemos de llevarla a otra dimensión, donde su sentir y su expresión no tengan límites. Inundar nuestra vida de gratitud. Dar gracias por lo que nos alegra y por lo que nos disgusta, por lo que entendemos y por lo que no entendemos, por lo que nos beneficia y por lo que a nuestro parecer nos perjudica. Asumir el principio de la no resistencia, pues el espíritu de gratitud y esta ley van de la mano. Confiar en que todo lo que viene a nuestra vida tiene un propósito y nos será útil. Aunque en algunas ocasiones parece difícil darle sentido a las situaciones que vivimos, asumir su razón de ser es un acto de fe que realizamos por encima de nuestra capacidad de comprensión. Esta decisión nos alinea con la vida y nos mantiene en armonía interior. La mayoría de las veces, al pasar el tiempo, valoramos lo ocurrido de otra forma. Entonces, donde veíamos injusticia, vemos misericordia, y en lo absurdo, sabiduría. Desarrollar una actitud abierta y receptiva. Es una cuestión de tomar perspectiva ante lo que nos resulta más difícil de comprender. Pues siempre que nos centramos en un hecho determinado podemos valorarlo como bueno o malo, pero suele ser un juicio sesgado del conjunto. Lo que puede no tener sentido por sí mismo seguramente lo tiene en el conjunto. Por esta razón no deberíamos rechazar ninguna parte o aspecto de nuestra vida. Si lo hiciéramos, nuestra vida perdería fuerza en el más amplio sentido de la palabra. Muchas veces lo que rechazamos es lo que nos hace más fuertes. Además, al rechazar lo que nos disgusta, conseguimos el efecto contrario. No lo eliminamos, sino que lo hacemos más presente. En cambio, si desarrollamos una actitud receptiva por medio de la aceptación, entramos en un diálogo con la vida que siempre será constructivo para nosotros. Auxiliarse de la técnica actuar como sí. Esta técnica se basa en el principio que William James popularizó sobre el comportamiento humano. Siendo profesor en la Universidad de Harvard, le preguntaron en cierta ocasión por el descubrimiento más importante en el campo del desarrollo humano en los últimos años y respondió lo siguiente. Hasta ahora se pensaba que para actuar había que sentir. Hoy se sabe que el sentimiento aparece cuando empezamos a actuar. Este es para mí el descubrimiento más grande del siglo en el campo del desarrollo humano.
James resume el descubrimiento con el siguiente adagio: el pájaro no canta porque sea feliz, es feliz porque canta. Este recurso puede ser útil en muchas ocasiones en que en ciertos aspectos internos se resisten a motivarnos para hacer lo que nos convendría. Cuando comenzamos a dar gracias por algo sin el sentimiento que le sería propio, primero hay un rechazo interior, pero al insistir nuestra mente profunda va pasando a nuestro espacio consciente todo aquello que se opone, y de esta manera se va liberando la resistencia que experimentamos. A su vez, la respuesta externa que se recibe al actuar así estimula y refuerza este comportamiento que terminará siendo de auténtica gratitud.